Tú no puedes casarte con ella. El grito resonó de forma estridente, rompiendo la reverente quietud que antes llenaba la suntuosa iglesia de la Encarnación en CDMX. La voz infantil, clara y repleta de un desespero dilacerante, una intensidad que cortaba el aire como una cuchilla afilada, pertenecía al pequeño Leo, quien en sus 6 años de vida jamás había pronunciado una sola palabra audible, haciendo de aquel momento algo aún más chocante y surrealista para todos los presentes, quienes se quedaron paralizados por la incredulidad que se reflejaba en cada rostro, una mezcla de asombro y pavor que invadió a todos sin excepción. La grandiosidad del templo, con sus techos abovedados y sus majestuosos altares, parecía contener el aliento, susurrando secretos milenarios mientras la luz dorada, filtrada por los intrincados vitrales, se posaba sobre una escena que estaba a punto de volcar las vidas de todos los presentes, alterando un destino que parecía inquebrantable. El silencio que se instaló después del grito fue aún más atronador que el propio grito. Un vacío gélido que lo llenó todo. Nicolás Vargas, el magnate inmobiliario conocido por su frialdad calculadora y su control férreo en cada aspecto de su vida, tanto en las intrincadas salas de reuniones corporativas como en los vastos proyectos de construcción que lo definían, sintió el pálpito de su sangre helarse en las venas, un escalofrío gélido que le recorrió la espina dorsal con una fuerza avasalladora, sus manos apretando el lujoso frac de diseño con una fuerza casi imperceptible, un reflejo visceral del abismo que se abría repentinamente bajo sus pies y amenazaba con devorarlo todo. Se encontraba allí, erguido frente al imponente altar, bajo los vitrales coloridos que filtraban una luz dorada casi mística, listo para sellar su unión con Viviana Torres, la mujer que le había prometido una estabilidad aparente y un ascenso social aún mayor, una fachada de perfecci, o acento agudo N que se desmoronaba en segundos como un castillo de naipes derrumbándose ante un soplido, dejando solo el polvo y las ruinas de una ilusión cuidadosamente construida por él mismo. La escena era un contraste brutal, la opulencia de la ceremonia, los arreglos florales exuberantes y los invitados vestidos en trajes de alta costura, todos ahora testigos mudos de un drama íntimo y devastador que se desarrollaba en tiempo real, sin filtros ni atenuantes, una tragedia personal que se convertía en un espectáculo público cruel y sin piedad, un evento que nadie, ni siquiera los periodistas más avesados, podría prever en su imaginación más salvaje. El aire, antes saturado por el aroma de las flores blancas y la promesa de un futuro brillante, ahora se llenaba de una tensión casi insoportable, un presentimiento sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos vídeos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Viviana, deslumbrante en su vestido de novia de diseño exclusivo, ostentaba una sonrisa que, un instante antes, parecía la epítome de la felicidad y la ambición cuidadosamente planificada, una máscara perfecta que comenzaba a resquebrajarse en 1000 pedazos bajo la luz inclemente de la revelación de Leo, revelando la furia cruda y el pánico genuino que se ocultaban bajo su fachada de serenidad, como una grieta en la propia tierra que anuncia una devastación inminente. La ceremonia, que estaba destinada a ser la culminación de su ascenso social y la celebración de un futuro prometedor, se transformó abruptamente en un escenario de revelaciones inesperadas, cada respiración de los invitados convirtiéndose en un silencio tenso y expectante, como si la propia iglesia contuviera el aliento, a la espera de un desenlace que cambiaría el rumbo de muchas vidas para siempre. Caras. Los ojos desorbitados de todos los presentes, las cabezas girando al unísono, la cámara del fotógrafo que congeló el momento de asombro general. Todo se fusionó en una escena de puro shock, una tela pintada con la incredulidad y la perplejidad más absoluta, dejando una huella imborrable en la memoria de la alta sociedad. Era una humillación pública que se grabaría para siempre en la memoria colectiva, un golpe devastador para la reputación de Nicolás, pero una catarsis para la verdad que comenzaba a emerger. ¿Qué fuerza tan poderosa había impulsado al niño a hablar, y por qué en ese instante tan crucial y determinante para el destino de su padre? Nicolás, siempre tan controlado, tan acostumbrado a imponer su voluntad en salas de reuniones con un simple gesto, y en las vastas obras de construcción con una mirada de hierro que no admitía réplica,
Estaba completamente paralizado, la mente en blanco, su lógica empresarial incapaz de procesar la magnitud devastadora de lo que estaba ocurriendo ante sus ojos incrédulos, un torbellino de emociones conflictivas que lo arrastraba sin piedad, un mar de dudas que se abría bajo sus pies sin darle escapatoria. Su hijo, el pequeño Leo, el hijo que amaba profundamente pero con quien mantenía una distancia emocional dolorosa por no saber cómo lidiar con su trauma inexplicable, ahora hablaba por primera vez en años, y lo hacía para denunciar a la mujer que él había elegido como su futura esposa, una traición inimaginable que lo golpeaba con la fuerza de un rayo, dejándolo desarmado y vulnerable. Aquel momento no era solo el rompimiento del silencio de Leo, sino la completa destrucción de la imagen de perfección y control que Nicolás tanto celaba, que había construido con tanto esmero a lo largo de décadas de trabajo y sacrificio personal, un imperio que se tambaleaba peligrosamente al borde del abismo. Él había creído ciegamente que su vasta fortuna podría blindarlo de cualquier adversidad, que el dinero era la respuesta a todos los dilemas, incluso al trauma persistente de Leo, una creencia ingenua que ahora se desmoronaba en 1000 pedazos. Pero en aquel altar, la verdad estaba a punto de desdoblarse de una manera que ninguna cantidad de dinero podría prever o, mucho menos, controlar, una fuerza indomable que escapaba a su influencia y a su control absoluto, un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Era una humillación pública que se grabaría para siempre en la memoria de la alta sociedad, un escándalo sin precedentes que lo perseguiría sin piedad, una mancha imborrable en su impecable reputación, construida con tanto esfuerzo y sacrificio. Nicolás sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que su mundo, tan organizado y previsible, se desmoronaba en segundos, sin darle tiempo para reaccionar, sin darle la oportunidad de prepararse para la magnitud de lo que estaba sucediendo ante sus ojos incrédulos. Todo está perdido, mi reputación, mi fortuna, mi vida entera, pensó con una punzada de desesperación que le oprimía el pecho, una angustia abrumadora que lo consumía por dentro. ¿Podría su reputación alguna vez recuperarse de un golpe tan devastador y sin precedentes, o estaba condenado a ser recordado por este episodio vergonzoso y cruel? Viviana, antes exultante y con el rostro irradiando una felicidad forzada que parecía casi irreal, se giró bruscamente, su expresión contorsionada por una furia mal disimulada que apenas lograba contener, sus ojos esmeralda clavados en el pequeño Leo con una intensidad cortante y amenazante que asustaba, una mirada gélida que prometía venganza y castigo, sin piedad ni escrúpulos. ¿Qué estás haciendo, Leo? Esto no es ese momento para tus fantasías, siseó, su voz perforada por una rabia contenida que contrastaba abruptamente con la dulzura y la falsa paciencia que siempre había exhibido en público, especialmente frente a Nicolás, quien ahora sentía un escalofrío gélido recorrer su espalda al presenciar esa faceta desconocida de su prometida, una revelación perturbadora que lo golpeaba con la fuerza de un rayo. Aquel tono, aquella expresión gélida y desconocida, parecían pertenecer a una extraña, no a la mujer que estaba a punto de desposar, una verdad brutal que lo desarmaba por completo, dejándolo vulnerable y expuesto. ¿Quién es realmente esta mujer que casi se convierte en mi esposa y la madre de mi hijo?, pensó Nicolás, el miedo creciendo en su pecho, una punzada de angustia que lo consumía por dentro. Leo, por su parte, no retrocedió ni un centímetro, su pequeña estatura y vulnerabilidad no disminuyeron su inquebrantable determinación, sino que la hicieron aún más palpable para todos, una fuerza silenciosa que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar del miedo que lo embargaba. Sus pequeños dedos, temblándole ligeramente, apuntaron directamente a Viviana, pero con una convicción inquebrantable que rompía el corazón de todos los presentes, quienes sentían la pureza de su terror infantil, un grito silencioso que resonaba en la nave de la iglesia. Ella y ese mala, susurró, su voz débil y quebradiza, pero cargada de una verdad dolorosa y brutal que nadie pudo ignorar. Su cuerpo diminuto temblaba bajo el peso abrumador de su confesión, una revelación que conmocionó a todos hasta lo más profundo de su ser, un secreto que finalmente salía a la luz. El sonido de su llanto, un sonido que Nicolás no había escuchado en años, desde los días más oscuros tras la trágica pérdida de su madre, resonó en la vasta nave de la iglesia,
partiendo el corazón del padre y de cada alma presente, un grito de dolor que rasgaba el silencio y el velo de la mentira. La escena era un contraste brutal, la opulencia de la ceremonia, los arreglos florales exuberantes y los invitados vestidos en trajes de alta costura, todos ahora testigos mudos de un drama íntimo y devastador que se desarrollaba en tiempo real, sin filtros ni atenuantes, una tragedia personal que se convertía en un espectáculo público cruel y sin piedad. Nicolás sintió las miradas juzgadoras, las cámaras de los periodistas invitados que ahora disparaban frenéticamente, capturando cada milímetro del escándalo inminente, transformando su tragedia personal en un espectáculo público cruel y sin piedad. Su reputación, su imagen de hombre inquebrantable y siempre en control, estaba siendo destrozada en plaza pública, justo allí, bajo los ojos de todos a quienes apreciaba y de todos a quienes quería impresionar con su poder e influencia, un colapso total de su identidad construida con tanto esmero y sacrificio. La grandiosidad de la Iglesia de la Encarnación parecía encogerse, asfixiada por la dimensión de la verdad que Leo acababa de liberar, una verdad que nadie, ni siquiera Nicolás, estaba preparado para escuchar o para las consecuencias que traería, un presagio sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. Realmente había sido tan ciego a la oscuridad que lo rodeaba, tan ingenuo para no ver la verdadera faz de la mujer que casi se convierte en su esposa. Nicolás, con un complejo torbellino de horror, vergüenza profunda y una rabia creciente que apenas lograba contener, finalmente reaccionó, sus ojos fijos en la pequeña criatura que había recuperado la voz para acusar a su prometida, un acto de valentía inimaginable para un niño traumatizado, una fuerza silenciosa que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar del miedo que lo embargaba. «¡Basta! Cancelen todo». Su voz, aunque baja en volumen, reverberó con una autoridad férrea que nadie, ni siquiera el sacerdote, se atrevería a contestar en ese momento de caos absoluto, marcando el fin abrupto de cualquier pretensión de normalidad o continuidad de la ceremonia, un golpe definitivo al destino que parecía inquebrantable. El sacerdote, visiblemente incómodo y conmocionado por el inesperado caos que se había desatado en su iglesia, bajó la mirada, su expresión una mezcla de consternación y piedad sincera, mientras los músicos del coro detuvieron abruptamente sus melodías celestiales de Jan, o un silencio aún más pesado y vergonzoso flotar en el aire, cargado de una tensión insoportable que se apoderaba de todos los presentes, aprisionados por un espectáculo de dolor y manipulación que estaba a punto de culminar en un veredicto que cambiaría vidas para siempre. Viviana, con un forzado y venenoso esbozo de sonrisa que apenas lograba ocultar su furia devastadora, intentó una última y desesperada jugada, su voz resbalando un néctar de falsa súplica que buscaba manipular a Nicolás. Nicolás, querido, el solo está perturbado. No podemos dejar que las fantasías de un niño estropeen nuestro gran día, ¿verdad?, susurró. Un tono de súplica que escondía una amenaza velada y una intención desesperada de manipulación, extendiendo la mano para tocar su brazo en un intento de falsa intimidad que ya no tenía cabida, un acto desesperado de quien se sabe acorralado. Nicolás se apartó con un movimiento casi imperceptible, su confianza en ella desmoronándose a cada segundo que pasaba, como un castillo de naipes derrumbándose ante un soplido, dejando solo el polvo y las ruinas de una ilusión cuidadosamente construida por él mismo. Vio en sus ojos no el amor que ella siempre había profesado con tanta vehemencia, sino la crueldad fría y una ambición desmedida que él hasta entonces había ignorado o convenientemente justificado para sí mismo, envuelto en su propia ceguera autoimpuesta. El velo de ilusión que ella había tejido a su alrededor, alimentado por su propia falta de percepción y por la prioridad que él siempre había dado a la imagen y la estabilidad de su fortuna, se había deshecho en anicos, revelando la verdadera y aterradora mujer que se ocultaba detrás de la fachada de perfección que había enganado a todos, sin piedad ni escrúpulos. El shock de la revelación de Leo, el contraste brutal entre la inocencia herida de su hijo y la crueldad evidente de Viviana, fue un golpe directo en su alma, despertándolo de un largo y peligroso sueño de conveniencia, de una letargia autoimpuesta que lo había cegado por demasiado tiempo,
dejándolo vulnerable y expuesto. La suntuosa ceremonia que prometía ser la boda de sus sueños se transformó en una pesadilla pública, con los flashes de las cámaras y los susurros de escándalo reemplazando los votos de amor eterno, la alegría esfumándose para dar lugar a un caos incontrolable que lo arrastraba sin piedad. Debo proteger a mi hijo a toda costa, no importa el precio, pensó con una determinación férrea, una fuerza inquebrantable que nacía de lo más profundo de su alma, un propósito renovado que lo impulsaba a seguir adelante sin flaquear. ¿Cuántas verdades más había ignorado, cegado por su propia vanidad y el brillo efímero del dinero, y qué otras revelaciones esperaban ser descubiertas? La salida de la Iglesia de la Encarnación fue un caos contenido, digno de una escena de película dramática, con los invitados dispersándose en un murmullo ensordecedor de shock y chismes, sus voces creciendo en volumen a medida que se alejaban, mientras Viviana intentaba en vano mantener la compostura, su rostro antes perfecto ahora pálido y rígido por la furia contenida, una máscara que se desmoronaba en 1000 pedazos bajo la luz inclemente de la verdad. Los periodistas, sedientos de escándalo y con sus cámaras en mano, rodeaban a Nicolás y a Leo, sus preguntas intrusivas perforando el aire ya pesado con la intensidad de flechas lanzadas al blanco, sin ninguna consideración por el dolor y la confusión de aquel momento tan delicado y personal que se convertía en dominio público, una invasión cruel de su intimidad. Señor Vargas, ¿qué pasó realmente? Señor Vargas, ¿y es cierto que su hijo acusó a la novia de maldad, la criatura, está bien? ¿Cuál es el trauma que lleva? Disparaban en César, buscando la declaración sensacionalista que les asegurara la portada de los periódicos más importantes de la ciudad, explotando la tragedia personal sin piedad. Nicolás, con Leo firmemente anidado en sus brazos, el pequeño cuerpo temblando de forma incontrolable contra el suyo, intentó atravesar la multitud, su rostro una máscara de furia contenida y desesperación. Cada paso un esfuerzo hercúleo que le costaba la poca dignidad que le quedaba en aquel momento de caos y exposición pública. Sintió el peso del juicio social, el colapso de su reputación impecable ante toda la élite social de la Ciudad de México, un mundo que él había dominado por tanto tiempo con mano de hierro y una astucia sin igual. La imagen de un hombre de negocios implacable y siempre en control, que había construido a lo largo de años con tanto cuidado, se desmoronaba bajo el peso de la verdad proferida por la voz de su hijo, una verdad que ya no podía ignorar ni reprimir, por más que lo intentara, por más que su mente racional quisiera refutarla. El lujo y la opulencia de la iglesia, que antes parecían conferirle un aire de intocabilidad y poder, ahora solo acentuaban la humillación pública, transformando el escenario de su victoria en el palco de su derrota más ignominiosa, un golpe devastador para su ego y su imagen. El contraste era flagrante, la vida que bullía en las calles concurridas de CDMX, ajena a la dramaticidad de aquel altar y de lo que había sucedido, ahora se mezclaba con la escena de su propio drama personal, haciéndolo público, inescapable e irreversible. Un espectáculo cruel que se desarrollaba en tiempo real, sin filtros ni atenuantes. Mi vida nunca volverá a ser la misma, pensó Nicolás, el miedo creciendo en su pecho, una punzada de angustia que lo consumía por dentro, un presentimiento sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. Pero, ¿podría esa verdad tan dolorosa y brutal ser silenciada para siempre, o encontraría finalmente el camino para salir a la luz y ser reconocida por todos, liberando a mi hijo de su tormento? Esta pregunta resonaba en su mente como un eco constante. De regreso a la mansión RGAS, un refugio de opulencia y un silencio que, hasta entonces, había albergado solo la rutina controlada de Nicolás, la tensión se cernía en el aire como una niebla sofocante, cargada de verdades no dichas y de presagios oscuros que se materializaban lentamente en cada rincón de la casa, una atmósfera opresiva que lo asfixiaba. Nicolás se sentó en el borde de la cama de Leo, observando al hijo que, exhausto después de la explosión de emociones en la iglesia, se había quedado profundamente dormido, aferrado firmemente a un objeto antiguo y familiar. Era una pequeña asterisco por caja de música por de madera tallada,
con detalles delicados y una pátina de años que evidenciaba su antigüedad y su valor sentimental incalculable, uno de los pocos objetos que Leo no soltaba por nada del mundo, especialmente desde la muerte abrupta y trágica de su madre biológica, Clara, años atrás, un tesoro inestimable de recuerdos. Nicolás nunca se había permitido examinar el objeto de cerca, siempre respetando la fija presión de Leo por la pieza, que él veía simplemente como un consuelo infantil para el dolor mudo que su hijo cargaba en silencio, una forma de lidiar con una pérdida inexplicable, una evasión conveniente de la verdad que ahora se revelaba. ¿Realmente la oíste? ¿A Viviana, mi hijo? Susurró a su hijo dormido, su voz cargada de una incredulidad dolorosa y una culpa creciente por su propia ceguera y su prolongada inacción, una angustia abrumadora que lo consumía por dentro, un peso insoportable sobre sus hombros. Intentaba procesar la revelación, el sonido de la voz de Leo, algo que había desistido de escuchar hacía años, que había perdido la esperanza de volver a escuchar algún día, un milagro que ahora lo confrontaba con una verdad brutal. Su mente, antes entrenada para negociar acuerdos millonarios y prever astutos movimientos en el mercado financiero, ahora luchaba desesperadamente por descifrar la complejidad emocional que se desarrollaba ante él, una lucha contra su propia razón y contra la lógica que siempre lo había guiado. La mansión, antes un símbolo inquebrantable de su éxito y control absoluto, parecía ahora un santuario de secretos largamente guardados, un lugar donde la verdad, por él mismo suprimida por años, comenzaba a emerger de las sombras más profundas, un presagio sombrío de lo que estaba por venir, sin piedad ni escrúpulos. Las sombras danzaban en las paredes adornadas con obras de arte carísimas, reflejando la oscuridad y la incertidumbre que comenzaban a instalarse en su corazón, un presagio de que la noche sería larga, repleta de cuestionamientos dolorosos y la dura realidad de que su vida, antes tan organizada y previsible, había sido volteada del revés sin previo aviso, sumida en un caos que nunca había imaginado en sus peores pesadillas. ¿Qué otros secretos guardaba esa antigua caja, y qué verdades dolorosas revelaría sobre el pasado que él había evitado enfrentar con tanta persistencia? Nicolás sintió un torbellino de emociones abrumadoras, su mente perspicaz intentando conciliar la imagen de la novia perfecta, la mujer que había elegido para ser la madre de su hijo, con las aterradoras palabras proferidas por Leo en el altar, una dualidad de emociones que lo consumía por dentro. No puede ser verdad. Viviana es la mujer que escogí, la madre que imaginé para Leo, la persona que me devolvería la estabilidad, pensó, con una punzada de desesperación y una profunda sensación de traición que le quemaba el pecho, un dolor agudo que lo dejaba sin aliento, una angustia abrumadora que lo paralizaba. Sin embargo, la pureza del pavor en los ojos de Leo, el temblor en su voz al acusarla, eran innegables, una verdad brutal que ya no podía ignorar, por mucho que lo intentara, por más que su mente racional quisiera refutarla y negarla con todas sus fuerzas. Se acordó, con un escalofrío gélido que le recorrió la espina dorsal, de pequeños incidentes que antes le parecían triviales, comentarios sutiles de Viviana sobre la necesidad de disciplina para Leo, sugerencias de que el niño necesitaba un tratamiento más intenso para su trauma, algo que antes él había defendido como una preocupación legítima por parte de ella, una excusa conveniente para su propia negligencia emocional. En su momento, Nicolás había atribuido aquello a la preocupación genuina de Viviana, a su inexperiencia con niños y al deseo de ella de mantener el orden en su hogar, una justificación conveniente para su propio descuido emocional y su falta de involucramiento parental. Ahora, sin embargo, esas memorias adquirían un tono siniestro, cada palabra resonando con un nuevo significado, una revelación de crueldad disfrazada de cuidado. El magnate, acostumbrado a comandar y a tener todas las respuestas a su alcance, se sentía perdido, navegando en un mar de incertidumbres, y una culpa que lo consumía por dentro, un peso insoportable sobre sus hombros, una angustia abrumadora que lo dejaba sin adáddijo, sin amigas, liento. La mansión, con sus amplios salones y ventanas panorámicas que deberían traer claridad y luz, parecía encogerse, incapaz de contener la magnitud de sus dudas y del pavor que sentía por el destino de su hijo. Un presagio sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos.
Las paredes que antes albergaban solo su éxito y su ambición desenfrenada, ahora parecían susurrar secretos y verdades dolorosas que él había convenientemente enterrado bajo capas de indiferencia y evasión. Un pasado que ahora regresaba para atormentarlo sin piedad, un karma ineludible. Aquella noche el confort de su hogar parecía tan distante como la paz que esperaba encontrar en su matrimonio, reemplazada por una sombra de miedo y un presentimiento de lo que estaba por venir, un futuro incierto y lleno de peligros, una encrucijada que lo confrontaba sin piedad. ¿Hasta qué punto la imagen que Viviana proyectaba era solo una elaborada ilusión, y qué tan profunda era la oscuridad que se oculta detrás de sus ojos esmeralda? Algo estaba a punto de desmoronarse por completo. A la mañana siguiente, la noticia del escándalo de la boda cancelada acaparaba las portadas de los periódicos de mayor circulación de la Ciudad de México, acompañada de fotos distorsionadas de Nicolás y Viviana y de titulares sensacionalistas que gritaban la humillación para el mundo entero, exhibiendo la tragedia personal en el dominio público y explotándola sin piedad. Magnate cancela boda tras impactante acusación de su hijo mudo. Se leía en una de ellas, la tinta negra oscura pareciendo vociferar la vergüenza sin piedad ni escrúpulos, una mancha imborrable en su impecable reputación. El teléfono de Nicolás no paraba de sonar, con socios, amigos y hasta rivales de negocios, expresando una preocupación que él sabía que estaba tenida de curiosidad morbosa y de una satisfacción velada, deleitándose con su infortunio momentáneo, un regocijo cruel que lo hería profundamente. Ordenó que nadie fuera atendido, buscando un refugio temporal del huracán mediático que se había desatado sobre su vida, sintiéndose acorralado y expuesto como nunca antes, una vulnerabilidad que lo dejaba sin aliento, una angustia abrumadora que lo paralizaba. La imagen de Viviana, antes impecable y asociada al glamour y a la perfección inmaculada, comenzaba a resquebrajarse a los ojos del público, aunque la narrativa oficial todavía intentara protegerla con artificios cuidadosamente orquestados para desviar la atención y manipular la percepción de la gente, una estrategia maestra de desinformación. Muchos comentaban sobre la fragilidad de Leo, sugiriendo que la criatura estaba perturbada o celosa de la nueva madrastra, haciendo eco de las propias insinuaciones maliciosas de Viviana, quien ya comenzaba a mover sus peones en el tablero de la opinión pública, una manipulación astuta y despiadada. El mundo estaba eligiendo un lado, y no era el de un niño mudo que de repente hablaba para exponer una verdad incómoda, sino el de la mujer manipuladora y astuta, la villana de la historia. La presión social, el peso de la opinión pública, era inmenso, amenazando con aplastar la tenue línea de verdad que Leo había osado pronunciar, transformando lo injustamente en el villano de la historia en un agresor infantil. La injusticia era palpable, una bofetada a la razón. Pero ¿qué podría hacer para revertir esa marea de mentiras y restaurar la verdad que su hijo había revelado con tanta valentía, tanta inocencia y tanta pureza? Nicolás finalmente rompió el silencio autoimpuesto, su voz firme pero cargada de una urgencia nunca antes percibida, llamando a su abogado de confianza y de larga data, Marcelo, para una reunión de emergencia en la mansión Vargas, un encuentro que marcaría el inicio de una batalla épica por la verdad y la justicia, una encrucijada que lo confrontaba sin piedad. Necesito que investigues a Viviana, Marcelo. Cada detalle, cada cuenta bancaria, cada contacto, cada sombra en su pasado, no dejes piedra sin remover, sin importar lo que encuentres o el precio que tengamos que pagar, instruyó, la determinación en sus ojos opacando cualquier vestigio de la indecisión que pudiera haberlo embargado antes, una fuerza inquebrantable que nacía de lo más profundo de su alma, un propósito renovado. Marcelo, acostumbrado a la frialdad y precisión quirúrgica de Nicolás en los negocios, percibió la profundidad de la crisis personal que se estaba desarrollando, una que iba mucho más allá de lo meramente, así era una lucha por la supervivencia de su familia y su legado. Señor Vargas, entiendo la gravedad de la situación, pero necesitamos ser discretos, extremadamente cautelosos. La reputación de la señorita Torres, a pesar de todo lo sucedido en la iglesia, todavía es muy fuerte en el medio social. Ella tiene conexiones poderosas e influyentes que no debemos subestimar, que pueden poner en peligro nuestra investigación, advirtió el abogado,
sabiendo que Viviana era una figura peligrosa y con tentáculos en toda la alta sociedad, una depredadora social. Nicolás movió la cabeza lentamente, su expresión endurecida, la convicción inquebrantable ahora en su mirada, que brillaba con una nueva resolución, una luz de esperanza que lo guiaba en medio de la oscuridad. No importa la fuerza que ella tenga, Marcelo, mi hijo él habló, y su verdad es más importante que cualquier reputación, incluso la mía propia, incluso mi fortuna inmensa. La frase, dicha con una convicción tan rara viniendo de Cialeli, sorprendió incluso a Marcelo, quien vio allí a un hombre nuevo, transformado por la experiencia, un padre dispuesto a luchar por su hijo a toda costa. Por primera vez en su vida adulta, Nicolás estaba colocando la protección y la búsqueda de la verdad de Leo por encima de su propia imagen, de su fortuna inmensa y de la estabilidad de su imperio, un cambio radical de prioridades, una reevaluación completa de sus valores y principios. El lujo de la sala de reuniones, con sus paredes de caoba pulida y muebles caros, contrastaba de forma flagrante con la crudeza y la urgencia de la situación, un escenario opulento para un drama profundamente humano que se desdoblaba ante sus ojos. Era un nuevo Nicolás el que se revelaba, un padre dispuesto a luchar por su hijo, incluso si eso significaba desmantelar la fachada de su propia vida perfecta y enfrentar a un enemigo a su altura, sin dudar. ¿Estaba realmente preparado para la magnitud de la batalla que se avecinaba o subestimaba el poder de la manipulación de Viviana y la crueldad de sus planes? Aún aquella tarde, Viviana hizo su calculada aparición en la mansión Vargas, no como una novia rechazada en desgracia, sino como una víctima, envuelta en una aura de tristeza forzada y una dignidad herida que era pura teatralidad, una performance ensayada meticulosamente para manipular las emociones de Nicolás, una farsa cruel que buscaba enganar a su padre y a su hijo. Nicolás, necesitamos hablar con urgencia. No podemos dejar que las infelicidades de Leo, sus fantasías, nos destruyan, que acaben con todo lo que construimos juntos, comenzó, sus ojos humedecidos por lágrimas que parecían artificiales, pero con un brillo calculador, que no pasó desapercibido por él, indicando una intención maligna y premeditada que lo ponía en guardia, una amenaza velada. Se acercó, intentando tocar su mano en un gesto de falsa intimidad que ya no surtía efecto, un acto desesperado de quien se sabe acorralado. Tu hijo necesita ayuda, querido. Está claramente confundido, quizás celoso de nuestra unión. El doctor Solís concuerda en que necesita un acompañamiento más intenso, quizás un internamiento para que pueda recuperarse de verdad y sanar su trauma. Sus palabras goteaban falsa compasión y preocupación fingida, pero la propuesta era insidiosa, una clara y despiadada tentativa de silenciar a Leo de forma permanente, de anular su voz recién descubierta, de borrar su existencia. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento sombrío y alarmante. La idea de internar a Leo, de acallar su voz recién descubierta era repulsiva, un acto de crueldad que él no permitiría bajo ninguna circunstancia, por más que le prometiera una supuesta solución al trauma de su hijo, una farsa cruel que buscaba enganar a su padre y a su hijo. Vio la manipulación transparente detrás de aquella preocupación impostada, la crueldad velada en la sugerencia, un plan macabro para apartar a Leo del camino y neutralizar su verdad, para que jamás fuera escuchada o reconocida por el mundo. La sala de estar, banada por la luz suave del final de la tarde, se convirtió en el escenario de una batalla de voluntades, donde la imagen de vulnerabilidad de Viviana chocaba frontalmente con la creciente desconfianza de Nicolás, que se fortalecía a cada palabra que ella pronunciaba con estudiada dulzura. Se acordó de la expresión de Leo, del miedo genuino en su pequeño rostro al acusar una imagen que lo perseguiría sin piedad. Esa memoria era el escudo de Nicolás contra las artimanas de Viviana para distorsionar la realidad, un ancla firme en medio de la tempestad de engaños que ella intentaba crear con maestría, y él no caería más en sus trampas bien orquestadas. Pero ¿cuál sería su próximo movimiento para desbaratar los planes de la mujer que casi se convierte en su esposa y para proteger a su hijo de su crueldad? Nicolás la encaró con una frialdad cortante, su mirada una respuesta silenciosa a su teatral actuación, un muro infranqueable de desconfianza que se erigía entre ellos,
una barrera invisible que se alzaba para proteger a su hijo. Ella quiere silenciar a Leo, quiere quitarlo de mi camino, apartarlo de mi vida de forma definitiva, pensó con una claridad chocante que lo asustó por su brutalidad, el descubrimiento de una verdad que había estado latente por mucho tiempo, un secreto sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. Eso nunca jamás va a suceder, no mientras yo viva, no mientras tenga un aliento de vida en mí. Defenderé a mi hijo con mi propia vida, si es necesario, sin dudar, sin vacilar. Había sido ciego por demasiado tiempo, envuelto en la intrincada telaraña de lujo y conveniencia que Viviana había tejido hábilmente a su alrededor, anestesiado por el confort material y la imagen social impecable que tanto había valorado en el pasado. El contraste entre la Viviana que él creía conocer, la mujer encantadora y supuestamente cariñosa, y la figura fría y calculadora que tenía delante, era flagrante, un abismo de falsedad que él finalmente veía con total claridad, sin velos ni engaños, una revelación brutal que lo desarmaba por completo, dejándolo vulnerable y expuesto. Se levantó, poniendo una distancia física y simbólica entre ellos, un gesto de rechazo definitivo e inmutable, una declaración silenciosa de su nueva resolución. La mansión, con sus espacios amplios y ventanas que deberían traer luz y calidez al hogar, parecía ahora aprisionarlo en su propia casa. Un escenario de una pesadilla que se materializaba de forma aterradora ante sus ojos incrédulos. Necesitaba proteger a Leo a toda costa, pero también necesitaba entender, con urgencia vital, por qué Viviana quería tanto silenciarlo, cuál era el verdadero y siniestro motivo detrás de tanta maldad calculada, de tanta crueldad disfrazada de preocupación. La conexión entre la voz recién descubierta de Leo y los planes siniestros de Viviana era innegable, una pieza fundamental de un rompecabezas sombrío que él estaba determinado a resolver, costara lo que costara, sin importar las consecuencias personales o profesionales, una búsqueda incansable e inquebrantable por la verdad y la justicia. La inocencia de su hijo, tan visiblemente afectada y amenazada, era la brújula inquebrantable que lo guiaba por esa oscuridad incierta, un faro de esperanza en medio de la tempestad que se abatía sobre ellos sin piedad. Se negó a caer nuevamente en sus trampas bien construidas, el juego había cambiado drásticamente, y él estaba listo para jugar con la misma intensidad y determinación, sin concesiones, sin dudar, sin vacilar, con una fuerza inquebrantable que nacía de lo más profundo de su alma. Viviana, la ceremonia está cancelada. Y tus sugerencias sobre Leo son inaceptables, y las considero una amenaza directa a la integridad de mi hijo, Nicolás declaró, su voz baja, pero cargada de una autoridad incuestionable, firme como una roca, sin dar lugar a dudas. No cedería a ninguna presión, por más sutil o bien intencionada que pareciera. La manipulación emocional de Viviana, antes tan eficaz en conquistarlo y mantenerlo bajo su hechizo, ahora se estrellaba contra una pared inquebrantable de determinación, en un padre que finalmente había despertado a la verdad más cruda y dolorosa, una revelación brutal que lo desarmaba por completo. Ella, sin embargo, no se dio por vencida, su máscara de inocencia y falsa fragilidad cayendo por completo, revelando una ferocidad inesperada y aterradora, una rabia contenida que la transformaba en un monstruo. Te arrepentirás amargamente, Nicolás. Tu hijo es un problema insoluble, y él te arrastrará al fondo, junto con toda tu fortuna, sin dejarte nada, dijo, la voz resbalando veneno puro, sus ojos quemando de una rabia y un rencor que lo consumían por dentro, una amenaza velada, cruel y despiadada. La amenaza velada era clara y escalofriante, un vislumbre aterrador de la verdadera naturaleza de la mujer que casi llama esposa, una villana de cuentos de hadas hecha realidad, un presagio sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. Nicolás la observó mientras se daba la vuelta para salir, su silueta elegante pero ahora sombría y amenazadora, desapareciendo por los largos corredores de la mansión, dejando un rastro palpable de maldad y de un peligro inminente. La grandiosidad del hogar parecía burlarse de él, con sus cuadros caros y esculturas de artistas renombrados, todos testigos silenciosos de una batalla que estaba solo comenzando,
y que prometía ser brutal y sin cuartel. ¿Quién saldría victorioso de este embate implacable, el padre o la villana despiadada? Aquel mismo día, un artículo online, firmado por una periodista conocida por su cercanía con la alta sociedad y convenientemente con Viviana, defendía a la novia rechazada fervientemente, pintando un escenario distorsionado y malicioso de los hechos acontecidos en la iglesia, una narrativa cuidadosamente construida para manipular la percepción pública. La materia, hábilmente orquestada y con una narrativa cuidadosamente construida, retrataba a Leo como una criatura problemática y celosa, un niño desequilibrado que inventaba historias para llamar la atención, y a Nicolás como un padre ingenuo y despreparado, completamente manipulado por el trauma de su hijo y por las mentiras infantiles, carente de juicio y discernimiento, una farsa cruel que buscaba enganar a todos. La publicación, claramente orquestada por Viviana con una maestría maquiavélica, buscaba desesperadamente desacreditar a Leo y minar la credibilidad de Nicolás ante la opinión pública, transformando a la víctima em villano de forma cruel e injusta, invirtiendo los roles de manera descarada, una manipulación astuta y despiadada. Era la primera investida de Viviana en el campo de la difamación a gran escala, utilizando su influencia social y sus contactos en los medios para distorsionar la verdad con una precisión letal y una crueldad palpable, sin piedad ni escrúpulos. Nicolás sintió la furia crecer en su pecho, pero la mantuvo bajo un control riguroso, sabiendo que necesitaba ser estratégico, no impulsivo, ante un enemigo tan astuto y sin escrúpulos como Viviana, que jugaba sucio y sin ética. Él sabía que la guerra no sería librada solo en los tribunales de justicia, sino también en la prensa y en la corte de la opinión pública, donde la verdad se convertía en un mero detalle insignificante ante una buena narrativa fabricada y bien vendida, una farsa cruel que buscaba enganar a todos. La mansión, que debería ser su puerto seguro y fortaleza inexpugnable, parecía no poder aislarlo de la crueldad calculadora del mundo exterior, de la intrincada telaraña de mentiras que Viviana tejía con cada declaración y cada aparición pública, una manipulación astuta y despiadada. Se dio cuenta de que había subestimado gravemente la capacidad de Viviana para manipular narrativas y para usar las herramientas de los medios de comunicación para sus propios fines egoístas, así retorcidos, una revelación brutal que lo desarmaba por completo. El campo de batalla se extendía mucho más allá de las paredes de su casa, hacia el terreno peligroso de la percepción pública y las redes de influencia, una lucha que prometía ser brutal y sin cuartel. ¿Qué otros descubrimientos harían que esta lucha por la verdad se intensificara aún más, revelando la verdadera extensión de la conspiración que se cernía sobre su familia? Papá, a su objeto, Leo llamó, su voz aún frágil, un susurro apenas audible pero con una nueva urgencia que capturó la atención de Nicolás de inmediato, despertando su instinto protector y su determinación de proteger a su hijo a toda costa. El niño estaba sentado en el suelo de su habitación, el objeto tallado firmemente en sus pequeñas manos, observándolo con una intensidad inusual, como si contuviera la clave para un gran misterio que solo él podía descifrar, un secreto sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. Nicolás se arrodilló a su lado, el corazón oprimido por el dolor y por la esperanza que la voz de Leo traía consigo, una mezcla agridulce de emociones que lo consumía por dentro. ¿Qué tiene ese objeto, mi hijo? ¿Qué quieres decirme sobre él?, preguntó, con una ternura que rara vez se permitía mostrar en su vida de magnate, dejando a un lado su armadura habitual de frialdad y control absoluto. Leo lo miró, sus ojos grandes y expresivos llenos de una tristeza profunda, pero también de una sabiduría que no se correspondía con su corta edad, una mirada que transmitía un dolor ancestral. Mamá, ella siempre decía que este regalo guardaba secretos importantes, susurró, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una de ellas le costara un esfuerzo inmenso, una barrera que necesitaba traspasar para liberar la verdad, una revelación brutal que lo desarmaba por completo. Nicolás sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo, un choque que lo hizo temblar, un presagio sombrío y lo que estaba por venir, sin piedad ni escrúpulos. Aquel objeto, ese presente, que siempre había considerado un mero juguete, un consuelo infantil para su hijo en su dolor,
ahora adquiría una dimensión totalmente nueva y misteriosa, un tesoro inestimable de recuerdos y de verdades ocultas que clamaban por salir a la luz. Era un vínculo directo con la madre de Leo, su primera esposa Clara, fallecida años atrás, y un posible repositorio de verdades largamente enterradas bajo el velo del tiempo y del duelo. Un pasado que ahora regresaba para atormentarlo sin piedad, un karma ineludible. La conexión de ese objeto con el mutismo inexplicable de Leo y con las intenciones sombrías de Viviana comenzó a formarse en su mente, aunque de manera nebulosa al principio, pero con una fuerza innegable que lo impulsaba a la acción, a buscar la verdad a toda costa. La sala, antes llena de silencios incómodos y dudas persistentes, ahora se llenaba de una nueva esperanza, una pista concreta que podría desentrañar el misterio que envolvía a su hijo y la crueldad insondable de Viviana. Una revelación brutal que lo desarmaba por completo. Tomó acento agudo la pequeña reliquia delicadamente, sintiendo el peso de la historia que podría contener, el secreto que guardaba tan celosamente esperando ser revelado al mundo, una verdad que cambiaría todo para siempre. Pero ¿qué clase de verdades tan poderosas estaban realmente ocultas dentro de ese simple objeto? ¿Y cómo podrían cambiar el curso de todo lo que creía conocer hasta ese momento? Secretos de la madre de Leo, pensó Nicolás, una nueva e inesperada línea de investigación abriéndose en su mente perspicaz, antes tan enfocada exclusivamente en los negocios, ahora completamente dedicada a la familia y a la búsqueda incesante de la verdad, cueste lo que cueste, sin medir esfuerzos ni sacrificios personales. Se acordó de cómo Leo siempre había protegido ese objeto, nunca permitiendo que nadie lo tocara, como si fuera la última y más sagrada memoria tangible de su madre, el único puente que lo conectaba con ella en el tiempo, un tesoro inestimable de recuerdos. La revelación de Leo en el altar había sido el catalizador que lo había despertado de su letargo, pero la mención de los secretos contenidos en ese objeto de su madre era el primer y verdadero punto de inflexión para Nicolás, la primera pista concreta y tangible en la intrincada telaraña de mentiras que lo rodeaba, una revelación brutal que lo desarmaba por completo, dejándolo vulnerable y expuesto. La simple pieza de madera, antes vista solo como un consuelo infantil e inofensivo, ahora parecía la llave maestra para desvelar no solo el trauma profundo de su hijo, sino también las verdaderas y siniestras intenciones de Viviana, a quien él había subestimado de forma peligrosa, por su propia ceguera autoimpuesta, por su ingenuidad, por su falta de discernimiento, una farsa cruel que buscaba engañar a todos. Él había confiado ciegamente en quienes se le acercaban con intenciones ocultas, siempre priorizando la estabilidad de su fortuna y su imagen social impecable, características que ahora le parecían triviales y superficiales, vacías de significado y de valor. Esa había sido su mayor debilidad, un error monumental que ahora le estaba costando muy caro, un precio que estaba dispuesto a pagar para proteger a su hijo, para redimir sus errores, para enmendar su pasado. Ahora, la verdad proveniente de su hijo y la pista contenida en ese objeto antiguo lo forzaban a reconsiderar absolutamente todo, a cuestionar sus propias elecciones y prioridades, a replantearse su vida entera, una transformación radical de su ser, de sus valores y principios. Sintió una urgencia creciente, una necesidad perentoria de investigar a fondo, de cavar en las sombras, de desentrañar la compleja telaraña de engaños que parecía rodear a su familia, a su hijo y a su legado, sin importar las dificultades o los obstáculos que se presentaran en su camino, una búsqueda incansable e inquebrantable por la verdad y la justicia. Algo estaba a punto de romperse de forma irreversible, un punto de no retorno, una encrucijada que lo confrontaba sin piedad, un presagio sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. El mundo de Nicolás, antes tan ordenado y previsible, se desmoronaba en 1000 pedazos, dando paso a una nueva realidad donde la verdad y el amor familiar eran la única brújula que lo guiaba, un faro de esperanza en medio de la tempestad. En aquel instante preciso, la prioridad de Nicolás cambió radicalmente y de forma irrevocable, sin posibilidad de vuelta atrás, sin la menor duda, sin vacilar. Su mente aguda, antes volcada exclusivamente en el universo implacable de los negocios y en la construcción incansable de su vasto imperio, ahora se concentraba obsesivamente en proteger a su hijo y en desvelar la verdad,
costara lo que costara, sin medir esfuerzos ni sacrificios personales, una fuerza inquebrantable que nacía de lo más profundo de su alma, un propósito renovado que lo impulsaba a seguir adelante sin flaquear. Se prometió a sí mismo que no descansaría un solo minuto hasta que cada pieza del intrincado rompecabezas encajara perfectamente, revelando la imagen completa y sin fisuras de lo sucedido, una verdad que liberaría a su hijo de su tormento. La mansión Vargas, con sus amplios corredores y grandiosos salones, se transformaría en un centro de investigación particular, un búnker inexpugnable para la búsqueda incesante de la verdad, un santuario de justicia. Había subestimado gravemente el impacto del trauma de Leo, la angustiante profundidad del silencio de su hijo, y la fuerza de las memorias que el objeto de su madre aún guardaba celosamente, un tesoro inestimable de información y pistas que cambiarían todo para siempre. La opulencia de su vida, que tanto se había esforzado por mantener y exhibir ante la sociedad, parecía insignificante y vana frente a la fragilidad vulnerable de su hijo y la crueldad calculadora de Viviana, una verdad que lo golpeaba con la fuerza de un rayo, dejándolo desarmado y vulnerable. A partir de aquel momento, Nicolás se convertiría no solo en un magnate poderoso, sino en un padre en una misión sagrada e ineludible, listo para desenterrar secretos antiguos y para enfrentar a cualquiera que osara amenazar a su familia, su paz interior y la sanidad mental y emocional de Leo, su razón de vivir. La estabilidad de su fortuna, antes su máxima prioridad, ahora era solo un medio para alcanzar un objetivo mucho mayor y más noble: la seguridad y la felicidad duradera de Leo, la restauración completa de su voz y su alegría de vivir, el renacimiento de su espíritu, el resurgimiento de su esencia pura e inocente. Nicolás llamó nuevamente a Marcelo, su tono ahora más sombrío y determinado, su voz un comando incuestionable que no admitía dilación, una autoridad férrea que resonaba por toda la sala. Marcelo, necesito que desenterres absolutamente todo sobre la primera esposa de Leo, su madre Clara. Cada detalle íntimo, desde el matrimonio hasta su trágico fallecimiento. Y lo más importante, ¿qué pasó con sus pertenencias? Principalmente, busca un diario o cualquier cosa que ella pudiera haber guardado dentro de ese objeto tan especial que Leo atesora, esa reliquia que nunca suelta. Instruyó, su voz baja, pero cargada de una urgencia palpable que transmitía la magnitud de su demanda, a súplica silenciosa. Marcelo sintió la gravedad de la nueva dirección de la investigación, la profundidad del pedido inusual de su cliente. Señor Vargas, entiendo la importancia crucial de su solicitud. Activaré a nuestro equipo de forma discreta, la más secreta posible. Esto puede llevar tiempo y exigir mucha cautela, ya que estamos hablando de información antigua y sensible, que ha permanecido enterrada por años y que podría reabrir viejas heridas y cicatrices emocionales, respondió el abogado, consciente de la delicadeza del pedido y de los riesgos involucrados. Nicolás sabía que estaba removiendo un pasado que él mismo había preferido mantener sepultado por conveniencia personal, un pasado que ahora, irónicamente, podría reabrir heridas antiguas en su propia alma y en su corazón endurecido. Pero la voz de Leo en el altar, la acusación contra Viviana y la mención de los secretos de esa reliquia eran motivación más que suficiente para él, para seguir adelante sin mirar atrás, sin dudar, sin vacilar. La mansión, antes llena de ecos de silencio y soledad, ahora parecía pulsar con la promesa de revelaciones, cada habitación guardando una parte de la historia que él estaba a punto de desvelar con toda su fuerza y determinación. ¿Sería esta búsqueda un camino hacia la verdadera redención, o lo llevaría a un abismo aún más profundo de dolor y desilusión, un infierno personal? No tardó en que el doctor Ricardo Solís, el psiquiatra de Leo y convenientemente amigo cercano de Viviana, se pusiera en contacto con Nicolás, su voz suave y melódica, llena de una falsa preocupación que apenas lograba disimular sus verdaderas intenciones, una manipulación astuta y despiadada. Nicolás, lamento inmensamente lo ocurrido en la iglesia. Fue una situación delicada y sin duda, traumática para todos los presentes, especialmente para el pequeño Leo. Pero como médico tratante de Leo, necesito reforzar la seriedad de la situación. Él está bajo un estrés inmenso, y estas revelaciones
pueden ser señales de una profundización del trauma que ya arrastra consigo un desequilibrio psicológico que requiere atención inmediata, dijo el médico, su voz suave, pero con un tono persuasivo y manipulador que resonaba de manera inquietante con las palabras de Viviana, una clara señal de colusión y de complicidad en la farsa que se estaba escenificando. Necesita urgentemente medicación quizás un ambiente más controlado, lejos de las presiones externas y de las situaciones estresantes, para evitar que estas alucinaciones se agraven aún más. Puedo conseguirle un lugar excelente y discreto para él, un internamiento terapéutico donde podrá recibir la atención especializada que tanto necesita para su recuperación, sugirió, su propuesta sonando casi idéntica a la de Viviana, un plan coordinado y macabro que buscaba anular la voz de Leo para siempre. Nicolás sintió la familiar punzada de alerta en su pecho, una desconfianza inmediata y visceral que le decía que algo andaba muy mal, que algo no encajaba en la narrativa cuidadosamente construida por el médico. La prisa del doctor Solís en medicar y aislar a Leo era extremadamente sospechosa, un movimiento estratégico y premeditado que apuntaba a un objetivo más siniestro, a una manipulación aún más profunda. Él había confiado en el médico por años creyendo que siempre actuaría en el mejor interés de su hijo, pero ahora veía la perturbadora posibilidad de una alianza macabra con Viviana, una traición a su confianza que lo hería profundamente. La voz de Leo, tan rara y preciosa, estaba bajo ataque de todos lados, y Nicolás percibía que esta era una artimaña más para silenciarlo, para anular su verdad, para borrar su existencia, para que jamás fuera escuchada o reconocida por el mundo. Necesitaba ser astuto, no podía simplemente rechazar abiertamente la sugerencia, o parecería un padre irresponsable a los ojos del mundo y del propio médico, dándole a Viviana más munición valiosa contra él, en la guerra mediática que se estaba librando en la opinión pública. Nicolás sopesó cuidadosamente las palabras del doctor Solís, su mente calculando cada movimiento como en una partida de ajedrez de alto riesgo, donde las piezas eran vidas humanas y el destino de su hijo estaba en juego. Él está jugando el juego de Viviana, ese un títere en sus manos, un peón en su macabro plan, pensó, con una claridad gélida que lo hizo temer Pogrey. El destino de su hijo, una angustia abrumadora que lo consumía por dentro. No puedo enfrentarlo ahora, necesito ganar tiempo para recolectar pruebas irrefutables, para desbaratar su plan malvado, pensó con una determinación férrea, una fuerza inquebrantable que nacía de lo más profundo de su alma. Necesitaba ganar tiempo, recolectar más información incriminatoria antes de confrontar abiertamente al médico y exponer la alianza corrupta entre ellos, una conspiración que se cernía sobre su familia. Doctor Solís, le agradezco sinceramente su preocupación genuina. Permítame pensar en el mejor enfoque para Leo en este momento tan delicado. Él está muy sensible ahora, y cualquier cambio drástico podría ser perjudicial y traumatizante para su frágil estado emocional, respondió, su voz calmada y controlada, aunque por dentro hervía de desconfianza y furia contenida, una rabia que apenas lograba contener. Necesitaba proteger a Leo, y eso significaba no solo investigar el pasado sombrío de Viviana, sino también ser extremadamente cauteloso con aquellos que parecían querer ayudar a su hijo, pero que en realidad actuaban en su contra, aliados de la villana despiadada. La mansión, con su grandiosidad imponente, parecía ahora un tablero de ajedrez gigante, donde cada movimiento tenía que ser meticulosamente planeado, cada pieza en su debido lugar, en una lucha desesperada por la verdad y la justicia. La lucha por la verdad de Leo se convertía en una batalla contra la manipulación y la traición de personas en quienes él había depositado su confianza más profunda y su esperanza. Sabía que la discreción era vital, pues cada paso en falso podría colocar a su hijo en un peligro aún mayor, haciéndolo vulnerable a más ataques orquestados y despiadados, sin piedad ni escrúpulos. ¿Sería posible confiar en alguien en esta red de engaños tan intrincada, o estaba solo en su cruzada por la justicia y la verdad? Mientras Marcelo comenzaba su discreta pero implacable investigación en los recovecos más oscuros del pasado de Viviana y Clara, Nicolás se dedicaba a pasar más tiempo de calidad con Leo, una conexión que había lamentablemente descuidado por años debido a su obsesión por el trabajo y su propia ceguera autoimpuesta.
Lo observaba atentamente, escuchaba sus ocasionales murmullos y trataba, con toda su alma, de reconstruir la confianza quebrada entre ellos, un puente que se había derrumbado con el tiempo y la negligencia, una herida profunda que ahora buscaba cicatrizar. Hojear álbumes de fotos antiguos, empolvados por el paso del tiempo y las memorias, buscando cualquier pista, cualquier detalle insignificante que pudiera vincular a Viviana con el pasado de su exesposa, Clara, o con el trauma profundo y arraigado de Leo, era su nueva misión, una búsqueda incansable e inquebrantable por la verdad. Encontró una foto antigua de la madre de Leo, Clara, sonriendo ampliamente ao lado de una Muji ER que le parecía vagamente familiar. Una imagen que despertó una memoria casi olvidada en lo más profundo de su subconsciente. Un recuerdo incómodo que no lograba ubicar del todo, un velo espeso en su mente que impedía la claridad. Sus ojos se detuvieron en la imagen amarillenta, una sensación incómoda de que algo no encajaba, un detalle crucial a la espera de ser percibido, un hilo suelto en la intrincada tapicería de su vida, un presentimiento sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. La fotografía estaba amarillenta por el tiempo y las memorias. Pero la alegría genuina en los rostros era evidente, contrastando dolorosamente con la tristeza actual que permeaba la casa, una dolorosa ironía que lo hería profundamente. La mansión, antes un lugar de negocios fríos y de soledad para Nicolás, se estaba transformando lentamente en un santuario de memorias y descubrimientos, un lugar donde la verdad comenzaba a tomar forma y a revelarse, una luz de esperanza en media de la oscuridad. Cada rincón de su hogar parecía esconder un fragmento de la historia de su familia, un pedazo del rompecabezas que ahora estaba empeñado en montar, con la urgencia de quien busca una cura para una herida profunda y dolorosa. Sentía que se acercaba peligrosamente a la verdad, pero a cada paso, el peligro parecía intensificarse, las sombras alargándose ominosamente a su alrededor, como una advertencia silenciosa, un presagio sombrío de lo que estaba por venir, sin piedad ni escrúpulos. ¿Quién es esa mujer al lado de Clara?, pensó Nicolás, la imagen fijada en su mente, un pequeño nudo de aprensión en su pecho, una sensación que lo incomodaba profundamente, casi lo asfixiaba, una angustia abrumadora que lo consumía por dentro. El rostro de la mujer en la foto tenía una semejanza inquietante con alguien que él conocía íntimamente, pero no lograba identificar la conexión de inmediato, era como un velo espeso en su memoria que impedía la claridad, una frustración que lo dejaba sin aliento. Era una sensación incómoda, como un sueño que se desvanece al despertar, dejando solo la frustración de una memoria perdida y la urgencia de una revelación inminente. Una verdad que cambiaría todo para siempre. Sintió la urgencia perentoria de descubrir la identidad de aquella mujer a toda costa, sin importar el precio personal o profesional que tuviera que pagar. ¿Sería ella una pieza clave para desentrañar el misterio, un eslabón perdido con el pasado de Clara, una verdad oculta que había permanecido dormida por mucho tiempo, esperando ser descubierta? La mansión, antes silenciosa en su grandiosidad, parecía ahora resonar con las preguntas que se acumulaban en su mente, cada una más urgente que la anterior, cada una clamando por una respuesta, por una verdad que liberaría a su hijo. La inocencia de Leo y la aparente crueldad de Viviana eran las fuerzas motrices, empujándolo más allá de su zona de confort, hacia un territorio desconocido de verdades dolorosas y sería y chetero por una baisireiro, velaciones inesperadas que cambiarían su vida para siempre. ¿Valdría la pena la verdad, o lo destruiría por completo sumiéndolo en un infierno personal? Mientras tanto, la prensa continuaba siendo bombardeada con historias fabricadas que favorecían descaradamente a Viviana, una orquestación mediática impecable y cruelmente eficaz que la pintaba como la víctima, una farsa cruel que buscaba enganar a todos. Ella organizaba eventos de caridad falsos, cuidadosamente divulgados com fotos estudiadas e testemunhos ensaiados, para proyectar una imagen de benevolencia y resiliencia ante la calumnia absurda de una criatura inestable y perturbada, una manipulación astuta y despiadada. Las reportajes la elogiaban por su fuerza de carácter y su corazón generoso, mientras sutilmente reforzaban la idea de que Leo era un niño perturbado,
que necesitaba ayuda profesional urgente e internamiento, minando su credibilidad ante la opinión pública con cada palabra impresa. Esas tácticas eran crueles, pero terriblemente eficaces, logrando girar la opinión pública a su favor de forma rápida e implacable, transformando a Viviana en la víctima abnegada y a Leo en el agresor infantil, una inversión perversa de los roles, una injusticia palpable. Nicolás observaba el espectáculo mediático con una mezcla de repulsión visceral y una extraña admiración por la astucia de la villana, por su capacidad innata para manipular a las masas con sus artimañas y engaños. Sabía que Viviana estaba utilizando su vasta influencia para difamar a quien se interpusiera en su camino, y ahora Leo era su principal obstáculo, el talón de Aquiles de sus ambiciosos planes, su objetivo principal. La grandiosidad de su fortuna, antes su mayor defensa y su arma más poderosa, ahora se convertía en un blanco apetecible para la ambición desmedida de Viviana, quien veía en el caos una oportunidad de apoderarse de todo lo que le pertenecía a Nicolás, de su imperio, de su vida, de su legado, sin piedad ni escrúpulos. Necesitaba actuar rápido, con urgencia, antes de que la narrativa de Viviana se solidificara y se volviera irreversible, antes de que Leo fuera completamente desacreditado y silenciado para siempre, sin posibilidad de defensa, sin que su verdad fuera escuchada. Nicolás sintió la dimensión de la crueldad de Viviana volviéndose cada vez más nítida, como un veneno que se extendía lentamente por su cuerpo y su alma, un dolor agudo que lo dejaba sin aliento, una angustia abrumadora que lo paralizaba. El plan de ella era complejo, meticulosamente ejecutado, explotando cada vulnerabilidad suya y de Leo, cada brecha en sus defensas emocionales y financieras, una estrategia maestra de desinformación. Percibió que la fortuna era solo una parte de su objetivo final, pero el control total sobre su vida, sobre la narrativa que lo rodeaba, era lo que ella realmente deseaba, un poder absoluto y sin restricciones, una dominación total. La mansión con sus lujosos detalles parecía fría y vacía ante la magnitud de la manipulación que estaba enfrentando, un gigante acorralado por una fuerza maligna y despiadada. La verdad de Leo, por más pura y sincera que fuera, parecía frágil y vulnerable contra la máquina de difamación que Viviana había montado con tanta precisión y maldad. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que pudiera destruir su fachada de una vez por todas, de forma pública e incuestionable, sin dejar lugar a dudas, sin la menor duda. Pero ¿cómo conseguiría esa prueba definitiva que desenmascararía a la villana y liberaría a su hijo de las garras de la mentira, de la crueldad y de la injusticia? Una semana después, Marcelo le trajo las primeras informaciones relevantes de su investigación, su voz cargada de una gravedad que Nicolás no podía ignorar ni subestimar, un tono serio que anunciaba revelaciones importantes y dolorosas. Señor Vargas, encontré algunos registros sobre su primera esposa Clara. Ella tenía una hermana gemela fallecida poco después de nacer, un registro antiguo y un tanto confuso pero que merece ser investigado a fondo, sin dejar piedras sin remover, explicó el abogado, extendiendo un sobre con documentos amarillentos por el tiempo, que parecían cargar el peso de un secreto ancestral y doloroso, un pasado que ahora regresaba para atormentarlo sin piedad. Nicolás tomó los papeles, su corazón acelerado por una premonición inquietante que le recorría el cuerpo, una angustia abrumadora que lo consumía por dentro. ¿Una hermana gemela? ¿Por qué nunca supe eso? Clara nunca mencionó esta información tan vital, tan importante para nuestra historia familiar, cuestionó, la perplejidad mezclada con una punzada de resentimiento, o por la falta de transparencia de la esposa que él tanto había amado y que creía conocer a la perfección. Marcelo suspiró, consciente de la delicadeza y la carga emocional de la revelación que acababa de hacer. Es posible que ella no quisiera hablar sobre ello, señor Vargas. Era un trauma familiar muy profundo, una herida abierta que quizás nunca cerró, una cicatriz que la acompañaría por el resto de su vida. Pero hay algo más, algo aún más perturbador, algo que conecta este pasado con su presente. Encontré registros de que la hermana gemela, aunque considerada fallecida en los documentos oficiales, tenía un parecido impresionante con Viviana, de acuerdo con descripciones antiguas proporcionadas por testigos.
Una de las enfermeras de la época, ya anciana y con la memoria frágil, recuerda vagamente algo peculiar en el nacimiento de las gemelas, algo que no encaja con la versión oficial de los hechos. Reveló el abogado, sus ojos fijos en Nicolás, anticipando la reacción explosiva que ese Bex había que vendría, una revelación brutal que lo desarmaría por completo. La mansión, antes imponente y llena de secretos silenciosos y apacibles, ahora parecía un laberinto sombrío, donde cada nueva revelación abría más puertas a misterios aún más profundos y perturbadores, un pozo sin fondo de verdades ocultas que clamaban por salir a la luz. La conexión entre el pasado y el presente se estaba volviendo innegable, y el shock de la revelación de la hermana gemela era inmenso, un golpe directo en el alma de Nicolás, que lo hacía tambalearse, dejándolo sin aliento, una angustia abrumadora que lo paralizaba. Viviana, la hermana gemela de Clara. No puede ser, pensó, el mundo girando a su alrededor, una verdad que lo golpeaba con la fuerza de un rayo, un presagio sombrío de lo que estaba por venir sin piedad ni escrúpulos. Su mente, antes tan organizada y lógica, ahora luchaba desesperadamente por procesar la magnitud de la traición y del engano, una farsa cruel que buscaba destruir a su familia y su legado. El lujo y la opulencia de su vida parecían insignificantes ante la verdad que se revelaba, una verdad que cambiaría todo para siempre. ¿Qué otros misterios aún serían desvelados en esta compleja trama familiar que se revelaba ante sus ojos incrédulos, y qué otras revelaciones esperaban ser descubiertas? ¿Viviana, hermana gemela de Clara?, pensó Nicolás, la ficha cayendo con un peso abrumador y una fuerza que lo hizo sentir mareado, un rayo en un cielo azul despejado que lo desorientaba por completo, una revelación brutal que lo desarmaba por completo, dejándolo vulnerable y expuesto. La imagen de la foto antigua, la semejanza inquietante que él no había podido identificar con claridad, de repente cobró todo el sentido del mundo, como piezas de un rompecabezas macabro que se ensamblaban con una precisión aterradora, una verdad que lo golpeaba con la fuerza de un rayo, un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, un terror silencioso que le oprimía el pecho, una angustia abrumadora que lo consumía por dentro. Esto cambiaba absolutamente todo, añadiendo una capa de profundidad y una traición inimaginable a la perfidia de Viviana que él ni siquiera podría haber imaginado en sus peores pesadillas más oscuras, un acto de maldad pura. Era un plan elaborado con una maestría diabólica, construido sobre una verdad oculta y un dolor familiar que él desconocía por completo, una trama que lo envolvía por completo, una manipulación astuta y despiadada. Había sido doblemente engañado, no solo por la mujer que casi desposa y que pretendía ser la madre de su hijo, sino también por su propia ceguera autoimpuesta en relación con el pasado de su primera esposa, Clara, la verdadera madre de su hijo, la mujer que amaba, la que le había dado la vida. La mansión con sus lujosos aposentos y su atmósfera de falso confort y seguridad parecía ser testigo mudo de la revelación de un engaño de proporciones épicas, una trama que iba mucho más allá de la mera búsqueda de dinero y ambición desmedida, un acto de maldad pura, sin piedad ni escrúpulos. Sintió una mezcla abrumadora de rabia ciega, vergüenza profunda y una determinación aún mayor, una furia creciente que lo impulsaba a actuar sin dudar, sin vacilaciones, con una fuerza imparable a buscar la verdad y la justicia a toda costa. Necesitaba proteger a Leo de una mujer que no solo era astuta y manipuladora, sino que tenía lazos profundos y sombríos con su propio pasado, con su propia familia, una conexión de sangre corrompida por la envidia y la maldad más abyecta. ¿Cuál sería el verdadero y siniestro objetivo final de Viviana una vez que lograra su cometido, una vez que se apoderara de todo lo que no le pertenecía por derecho? Esta pregunta resonaba en su mente como un eco constante. La revelación de la posible relación entre Viviana y Clara, la fallecida madre de Leo, transformó la investigación de Nicolás en una caza desesperada y urgente por encontrar más pruebas irrefutables, que confirmaran esta perturbadora verdad que lo había golpeado con la fuerza de un rayo. Comenzó a revisar cada momento que había pasado con Viviana, cada palabra dicha en su presencia, cada gesto realizado, percibiendo con claridad cómo ella sutilmente tejía su telaraña de engaños, explotando
su dolor por la pérdida de Clara y su preocupación genuina y profunda por el trauma de Leo, utilizando sus emociones más vulnerables en su contra, sin piedad ni escrúpulos. La mansión, antes un hogar de confort y opulencia, ahora se convertía en un doloroso memorial de su propia ingenuidad, un monumento a sus errores de juicio y a su propia ceguera conveniente, a su incapacidad de ver la verdad que se ocultaba a plena vista, una verdad que ahora se revelaba sin piedad. Se sentía como un peón insignificante en un juego mucho más grande de lo que había imaginado, un juego peligroso donde las apuestas eran la fortuna de su familia y, lo que era aún más importante, la seguridad y la sanidad mental y emocional de su hijo, su propia razón de vivir, su único tesoro. El contraste entre la vida que él había construido, tan meticulosamente organizada y previsible, y la verdad sombría que emergía de las profundidades de su pasado era brutal y devastador, un choque que lo desorientaba por completo, dejándolo sin aliento. Necesitaba actuar con extrema cautela y precisión milimétrica, pues Viviana, si de hecho era la hermana gemela de Clara, tendría un motivo aún más profundo y personal para su macabro plan de apoderarse de la fortuna y principalmente, de silenciar a Leo, la única voz que podría exponerla públicamente y desbaratar sus planes más oscuros. Mientras Viviana redoblaba sus ataques públicos en los medios de comunicación, utilizando la prensa para pintar un cuadro aún más sombrío y cruel de Leo, Nicolás sentía que el tiempo se agotaba, la cuerda apretándose peligrosamente alrededor de su cuello y el de su hijo, una amenaza inminente. Es lamentable ver a un niño tan joven ser usado como peón en una disputa familiar mezquina y vergonzosa, declaró ella en una entrevista exclusiva para una revista de chismes de alta sociedad, fingiendo una tristeza que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores, que brillaban con maldad, una actuación impecable de falsa victimización. Ella insinuaba, con maestría, que Nicolás estaba manipulando a Leo para evitar el matrimonio y proteger su vasta fortuna, desvirtuando completamente los hechos y cambiando los papeles de víctima y villano de forma descarada, una manipulación astuta y despiadada. Mi corazón se rompe por Nicolás, por estar tan ciego por el trauma de su hijo. Yo solo quería ayudar, pero fui injustamente acusada por una criatura perturbada y manipulada, dijo, su voz un dulce veneno de falsedad e hipocresía, que, sin embargo, enganaba a muchos incautos y crédulos, sin piedad ni escrúpulos. Ella necesitaba silenciar a Leo a cualquier costo, no importaba el método, no importaban las consecuencias, no importaba el precio que tuviera que pagar. ¿Lograría Nicolás desentrañar la verdad antes de que los planes de Viviana se consolidaran por completo y silenciaran la voz de su hijo para siempre, sumiéndolos en la oscuridad más profunda e impenetrable? La tensión en la mansión Vargas era palpable, cortaba el aire con la fuerza de una cuchilla afilada, una atmósfera opresiva que lo asfixiaba, una angustia abrumadora que lo paralizaba. Cada llamada telefónica, cada noticia de periódico, cada mirada furtiva de los empleados parecía cargar el peso abrumador del drama que se desarrollaba, un fardo insoportable que recaía sobre los hombros de Nicolás, dejándolo sin aliento, una angustia abrumadora que lo consumía por dentro. Nicolás, el magnate que siempre había tenido todas las riendas en sus manos, el control absoluto de su destino, ahora se veía inmerso en una carrera desesperada contra el tiempo, desvelando secretos de un pasado que él había ignorado por demasiado tiempo, por pura y conveniente negligencia, un pasado que ahora regresaba para atormentarlo sin piedad. La fortuna, que debería ser su protección inquebrantable y su mayor defensa, se había convertido en su talón de Aquiles, el atractivo irresistible para la ambición desmedida, y sin límites de Viviana, que quería apoderarse de todo lo que no le pertenecía por derecho, sin dudar, sin vacilar. Él sabía con certeza que el doctor Solís y otros peones estaban actuando en la gran trama de Viviana, todos trabajando en sintonía para silenciar a Leo y consolidar el control de la villana sobre los bienes de Nicolás, sobre su vida entera, sobre su legado, una conspiración que se cernía sobre su familia. La opulencia de la casa, que antes parecía intocable e inexpugnable, parecía desvanecerse en su mente, reemplazada por una urgencia primordial e ineludible: proteger a su hijo a toda costa, sin importar el precio personal o profesional que tuviera que pagar,
para redimir sus errores, para enmendar su pasado. La batalla apenas comenzaba y él estaba más determinado que nunca a luchar por Leo, por su verdad inmaculada y por un futuro libre de manipulaciones y enganos, de falsedades y traiciones que lo habían herido profundamente, una fuerza inquebrantable que nacía de Leo Bemi, o más profundo de su alma. Nicolás sabía que la jornada sería ardua y peligrosa, llena de trampas y obstáculos, pero a cada día que pasaba, la conexión con Leo se fortalecía, y la voz de su hijo, aunque todavía susurrante y frágil, era el combustible inagotable que necesitaba para seguir adelante sin flaquear, sin dudar, sin vacilar. Empezó a percibir que la verdadera fortuna no residía en sus miles de millones de dólares, sino en el amor incondicional por su hijo y en la búsqueda incesante de la verdad, de lo que era correcto y justo para todos, una revelación brutal que lo desarmaba por completo. La Iglesia de la Encarnación, escenario del inicio del drama y de la inesperada revelación de Leo, parecía ahora un punto de inflexión definitivo en su vida, el lugar donde su hijo había valientemente despertado una nueva realidad para él, una perspectiva que lo transformaría por completo. La vida de lujo y la despreocupación que antes lo caracterizaban habían sido reemplazadas por una determinación férrea y un sentido de propósito renovado, una transformación completa de su ser, de sus valores y principios. Ya no era solo un empresario poderoso, un magnate sin alma ni escrúpulos. Era un padre, un protector incansable, y un hombre que finalmente comprendía el verdadero valor de la familia, incluso si eso significaba desmantelar la propia imagen que había construido con tanto esmero, con tanto sacrificio, a lo largo de toda su vida adulta, un costo personal muy alto. ¿Sería el precio de la verdad finalmente demasiado alto para él, o valdría la pena pagar por la justicia y la liberación de su hijo? En el estudio de la mansión Vargas, Nicolás se concentraba en el objeto que Leo atesoraba, viéndolo ahora con una urgencia que nunca antes había sentido, no como un mero juguete infantil, sino como un guardián de profundos y oscuros secretos que podían cambiarlo todo, una reliquia ancestral que contenía la clave para la verdad. La madera envejecida en sus manos le transmitía el peso de una historia silente, de un tiempo suspendido y olvidado, una conexión con el pasado que ahora regresaba para atormentarlo sin piedad. Con una meticulosidad casi obsesiva, sus dedos exploraron cada centímetro, cada ranura, cada detalle de la pequeña asterisco por caja de música hasta descubrir un compartimento secreto, tan bien oculto que había pasado desapercibido para todos durante años. Un ajuste casi invisible en la base de la pieza que solo se reveló al girar la caja de una forma particular y precisa, desvelando así una ingeniosa abertura. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda descolorido por el paso del tiempo, encontró un pequeño diario de tapa dura, amarillento y frágil, con las iniciales CV, grabadas con delicadeza, confirmando que pertenecía a Clara Vargas, su amada primera esposa, la madre de Leo, la mujer que le había dado la vida. El corazón de Nicolás se disparó con fuerza, una mezcla de aprehensión y esperanza crecía en su pecho, una dualidad de emociones que lo consumía por dentro. Aquel diario, frágil y antiguo, podría ser la llave maestra para desentrañar el enigma del mutismo de Leo y la intrincada trama de Viviana, una verdad que él había ignorado dolorosamente, sepultada bajo el velo del luto y la conveniencia, una farsa cruel que buscaba engañar a todos. La caligrafía elegante de Clara, reconocible al instante, llenaba las páginas con un torrente de recuerdos y confesiones, un pasado que él había clausurado y enterrado profundamente, una conexión con el pasado que ahora regresaba para atormentarlo sin piedad. La mansión parecía silenciarse a su alrededor, cediendo espacio a la íntima revelación que se desdoblaba ante sus ojos, a un secreto que clamaba por salir a la luz, por ser reconocido por el mundo, por liberar a su hijo de su tormento. Las verdades contenidas allí, pensó Nicolás con una claridad gélida, podrían liberar a Leo de su trauma, de su prisión silenciosa, y exponer la verdadera y siniestra faceta de Viviana, la mujer que lo había engañado tan cruelmente y con tanta astucia, sin piedad ni escrúpulos. Ella es la hermana gemela de Clara y la responsable de su sufrimiento, de su dolor, de su silencio, se dijo Nicolás, un escalofrío recorriendo su espalda al comprender la magnitud de la traición, desarmado por la brutalidad
E a verdade que se revelava ante él, uma angústia abrumadora que lo paralisava. Este hallazgo era el punto de inflexión definitivo, el inicio de la verdadera confrontación, una encrucijada que lo confrontaba sin piedad. Estaría preparado para lo que encontraría en las siguientes páginas del diario de Clara, las revelaciones que cambiarían todo para siempre. Las páginas del diario de Clara desvelaron una verdad desgarradora y profundamente perturbadora. Su hermana gemela, Viviana, había reaparecido en su vida con una ambición desmedida y sin escrúpulos, una maldad intrínseca que la consumía por dentro. Ela reapareció, no es la que conocí. Hay algo extraño en ella, algo oscuro que me aterra, leía Nicolás, notando la caligrafía temblar visiblemente en la última frase, un reflejo del miedo que había consumido a Clara, un presagio sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. El pavor lo invadió por completo. Su prometida era de hecho la hermana gemela de Supur, esposa fallecida, la villana que había intentado destruir a su familia desde las sombras, una revelación brutal que lo desarmaba por completo, dejándolo vulnerable y expuesto. Clara describía la obsesión enfermiza de Viviana por la fortuna de los Vargas y su alarmante interés en Leo como heredero universal. Un plan macabro que buscaba apoderarse de todo lo que no le pertenecía por derecho. El diario detallaba el plan de Viviana de infiltrarse en sus vidas, robar su identidad y su fortuna, utilizando el asombroso parecido de las gemelas para manipular a Nicolás y a todos los que la rodeaban, una farsa cruel que buscaba enganar a todos. Era un plan diabólico, gestado por la envidia y la avaricia sin límites, una maldad pura que la consumía por dentro. Clara también mencionaba un cofre de secretos, confiado a una amiga leal que lo guardaría hasta el momento preciso en que la verdad necesitara ser revelada al mundo, un tesoro inestimable de verdades ocultas. Este cofre, pensó Nicolás con una claridad gélida, contenía documentos que podrían incriminar a Viviana de forma irrefutable, pruebas indudables de sus intenciones nefastas y criminales, que la dejarían sin escapatoria, sin la menor duda. El diario terminaba abruptamente, expresando el creciente miedo de Clara y la premonición de algo terrible y final, un presagio sombrío y aprensivo que lo anunciaba todo, sin piedad ni escrúpulos. Siento que estoy en peligro inminente, Nicolás. Por favor, protege a Leo con tu vida. La verdad debe salir a la luz, cueste lo que cueste, sin importar el precio, escribía Clara, un desesperado pedido de ayuda que llegaba desde el pasado, un grito silencioso que resonaba en su alma. Nicolás cerró el diario, su corazón martilleando de ira incontrolable y un dolor indescriptible que lo consumía por dentro, una angustia abrumadora que lo paralizaba. Comprendió la profundidad de la manipulación de Viviana y la desgarradora razón del mutismo de Leo. El niño había presenciado un crimen terrible, un acto de maldad pura que no podía expresar con palabras, una visión que lo había silenciado, una herida profunda que lo marcaría para siempre. Marcelo había descubierto un depósito bancario sospechoso y, en la cuenta de Viviana, proveniente de una cuenta offshore, y hecho exactamente un mes antes de la trágica muerte de Clara, confirmando un pago por un servicio ilícito y mortal, una prueba irrefutable de su culpabilidad. Ella es la asesina, la que le quitó la vida a Clara para quedarse con todo, pensó Nicolás, conectando todas las piezas del rompecabezas con una furia fría y controlada, una determinación inquebrantable que nacía de lo más profundo de su alma. Debo reabrir el caso de Clara y exponerla públicamente, no importa el costo que esto tenga para mí, para mi reputación. La justicia es lo único que importa ahora, la verdad por encima de todo lo demás, sin dudar, sin vacilar. El camino de Nicolás, antes incierto, ahora se definía con una claridad dolorosa y urgente, un propósito renovado que lo impulsaba a seguir adelante sin flaquear, sin dudar. Por más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Asterisco por. Mientras Nicolás y Marcelo se preparaban meticulosamente para la inminente batalla legal, Viviana no perdía ni un instante, redoblando sus esfuerzos para desacreditar a Leo y a Nicolás en la opinión pública, con ataques cada vez más crueles y despiadados que buscaban destruirlos por completo, sin piedad ni escrúpulos, una manipulación astuta y despiadada.
Convocó una conferencia de prensa de alto perfil, orquestada en un lujoso hotel de la Ciudad de México, con la asistencia de periodistas influyentes y figuras destacadas de la sociedad, para difundir su versión de los hechos y manipular la percepción pública a su favor, una estrategia maestra de desinformación que buscaba enganar a todos. Es con profunda tristeza y un corazón roto que me presento hoy para aclarar los hechos recientes y dolorosos. Mi corazón está deshecho por la cancelación de mi boda, pero aún más por la delicada condición de salud del pequeño Leo, a quien tanto aprecio y quiero ayudar, declaró, su voz embargada por lágrimas ensayadas que enganaban a muchos incautos, una actuación impecable de falsa victimización que parecía conmover a todos. El doctor Solís y yo estamos profundamente preocupados por la inestabilidad de Leo, sus alucinaciones y fantasías que lo atormentan. Necesita ayuda profesional urgente, un seguimiento más intenso en un ambiente especializado, lejos de las presiones externas y de las influencias negativas, sugirió, con una falsa compasión que apenas ocultaba su intención de silenciar al niño para siempre, de borrar su existencia. En un momento fugaz, Viviana sonrió despectivamente y levantó una ceja con aires de superioridad ante los periodistas, un fugaz atisbo de su verdadera naturaleza cruel y calculadora, una mini humillación pública diseñada para Nicolás y para todos los que osaran dudar de su versión, un acto de perfidia indecible. Él, observando la escena desde la mansión Vargas, apretó los puños con rabia contenida. Esa mujer no tiene límites morales, no conoce la compasión, es un monstruo, pensó, la rabia consumiéndolo por dentro, pero a la vez templando su determinación, una fuerza inquebrantable que nacía de lo más profundo de su alma. Pobre niño, ¿quién lo está manipulando con tanta crueldad?, preguntaba un titular sensacionalista de un periódico, haciendo eco de las palabras de Viviana y sembrando la duda en la mente de la gente. Una manipulación astuta y despiadada. El plan de Viviana era transparente y perverso, destruir la reputación de Leo para que su verdad jamás fuera escuchada, para que su testimonio perdiera toda validez, para que su existencia fuera borrada, sin piedad ni escrúpulos. Nicolás sintió repulsión y una determinación aún mayor, una fuerza inquebrantable para luchar por la justicia y la verdad. Él está cavando su propia tumba, y yo me aseguraré de que la encuentre, murmuró, su voz interna cargada de uma promessa férrea de justiça divina e terrenal. Algo estava a ponto de romper-se. Uma confrontação final era iminente, uma encrucijada que lo confrontava sin piedade. Esta desvergüenza pública y este acto de crueldad sin límites impulsarían a Nicolás a actuar más rápido y con una decisión inquebrantable que no toleraría más mentiras, o lo sumirían en una desesperación que lo paralizaría por completo. El Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, un edificio imponente y frío de piedra gris, con sus largos corredores ecoando cada paso y la grandiosidad arquitectónica que normalmente inspiraba reverencia y respeto, estaba abarrotado por una masa compacta de personas, las luces de los flashes de los reporteros parpadeando incesantemente en un frenesí desordenado y caótico, creando una atmósfera de circo mediático que en nada concordaba con la solemnidad y la seriedad exigidas de un local de justicia imparcial. El público, ávido por el escándalo y con los ojos fijos en los protagonistas de la dramática revelación que se desarrollaba, murmuraba en una expectación contenida, sus voces se mezclaban en un zumbido continuo que llenaba el aire tenso y cargado de la sala del tribunal, como un presagio de algo sombrío e irremediable, un peso invisible que oprimía el pecho de todos los presentes, atrapados por la magnitud de lo que estaba por venir, un destino que parecía inquebrantable. Cada detalle, desde los gestos mínimos de los abogados hasta el leve temblor en las manos de Nicolás, era escrutado con una curiosidad casi insaciable, convirtiendo el ambiente en algo aún más opresor y sofocante, con la temperatura en la sala pareciendo subir a cada minuto que pasaba, y la respiración volviéndose más difícil para todos los presentes, aprisionados por un espectáculo de dolor y manipulación que estaba a punto de culminar en un veredicto que cambiaría vidas para siempre, sin posibilidad de vuelta atrás. La expectativa era abrumadora y asfixiante, y el aire vibrante de emociones conflictivas sofocaba la razón, preparando el escenario para un desenlace que parecía predeterminado por la fuerza de la imagen y la astucia de la narrativa, y no por la verdad inmaculada de los hechos que ahora se revelaban sin piedad.
¿Sería posible que la justicia prevaleciera en un ambiente tan cargado de prejuicios y manipulaciones, tan lleno de engaños y falsedades? Viviana Torres, meticulosamente impecable en un taller de alta costura que, con su elegancia discreta y su corte impecable, exhalaba una falsa inocencia y una dignidad teatral que era pura farsa, hizo su entrada ensayada en la sala del tribunal, como una actriz consumada en el escenario principal, una sonrisa calculada y casi imperceptible en sus labios mientras saludaba graciosamente a las cámaras de los medios, interpretando el papel de víctima injusticiada con una maestría y una confianza casi palpables, plenamente consciente de que la imagen pública lo era todo en un juicio. Su postura altiva y su mirada estratégicamente dirigida hacia los jurados transmitían la impresión de una mujer fuerte, resiliente e inquebrantable, lista para vencer una batalla más de apariencias, una batalla que ella creía tener bajo control total, sin dejar ninguna brecha para que la verdad saliera a la luz y desbaratara sus planes más oscuros y siniestros, sin piedad ni escrúpulos. Caminaba con una ligereza que contrastaba brutalmente con el peso abrumador de las graves acusaciones que enfrentaba, un paradójico contraste visual que manipulaba la percepción de todos los presentes, dejándolos al borde de una decisión crucial, una decisión que ella esperaba que la favoreciera completamente, consolidando su triunfo y enterrando la verdad para siempre bajo un manto de mentiras, en una danza fría de poder y seducción que parecía hipnotizar a todos. La frialdad de su mirada escondía un cálculo cruel y despiadado, un secreto sombrío que ella esperaba que nunca viera la luz del día, mientras la audiencia suspiraba, hipnotizada por su actuación impecable y descarada, completamente cautivados por su presencia en el escenario del juicio. ¿Sería capaz de mantener esa fachada de inocencia hasta el final? ¿O su verdadera naturaleza se revelaría ante todos, sin piedad ni escrúpulos? Estoy aquí hoy con el corazón roto y la moral devastada, para defender mi honor y la verdad inmaculada que ha sido tan cruelmente distorsionada y atacada con sana, declaró, su voz melodiosa y dramática resonando por la sala, llenando el espacio con una falsa emoción que parecía conmover a muchos incautos, pero que sonaba hueca y vacía para Nicolás, un tormento a cada sílaba pronunciada por ella, una farsa cruel que buscaba engañar a todos. Las acusaciones infames contra mí son infundadas, maliciosas, fruto de una mente infantil perturbada por el trauma y de un hombre cegado por el dolor de una pérdida irreparable, completamente manipulado por las fantasías descontroladas de una criatura que ni siquiera comprende la compleja realidad que la rodea, dijo, con una astucia y una manipulación que asustaban. Viviana miró directamente a los jurados y a las cámaras que la filmaban sin piedad, buscando la simpatía incondicional y la aceptación ciega de todos los presentes, un pedido silencioso de validación que muchos parecían dispuestos a concederle, cayendo ingenuamente en su trampa bien orquestada y elaborada con maestría. Su actuación, ensayada a la perfección y con un descaro absoluto, parecía convencer a muchos de los presentes, quienes asentían con la cabeza en señal de acuerdo, absorbiendo cada palabra de su manipulación calculada y sus artimañas. Ella es un huracán de mentiras, un tornado de falsedades, y yo necesito detenerla antes de que destruya absolutamente todo de una vez por todas, pensó Nicolás, el miedo creciendo en su pecho, un presentimiento sombrío de que todo estaba a punto de desmoronarse en un abismo sin fondo, un pánico helado que lo paralizaba por momentos, mientras la sala parecía engullir su propia voz, su protesta silenciosa ante tanta falsedad y perfidia descarada. ¿Cómo podría la verdad tan pura y frágil prevalecer contra una manipulación tan astuta y despiadada, que ya había cautivado a gran parte de la audiencia y la había puesto en su contra? El doctor Ricardo Solís, con su apariencia respetable, sus gafas de montura fina que le daban un aire intelectual y su voz profesoral que inspiraba una confianza enganosa, subió al púlpito como testigo clave de Viviana, su testimonio cuidadosamente planeado para corroborar la narrativa de la villana, añadiendo una capa de credibilidad médica y científica a la farsa que estaba siendo escenificada en aquel tribunal, una estrategia perversa para descredibilizar la verdad que Leo había revelado.
Ajustó el micrófono con una calma perturbadora, su expresión seria y concentrada, como si estuviera a punto de revelar una verdad incontestable y absoluta, mientras observaba la sala con un aire de superioridad intelectual, como si todos allí fueran incapaces de comprender la complejidad del caso sin su intervención especializada e incuestionable, un maestro de la oratoria y de la persuasión, utilizando su reputación intachable como un martillo contra cualquier sombra de duda que pudiera surgir, sin piedad ni escrúpulos. Su presencia imponente y su reputación intocable servían de escudo perfecto para la maldad intrínseca de la trama que él ayudaba a tejer, un manto de respeto y credibilidad para esconder las intenciones perversas y más oscuras, disfrazando la crueldad con la frialdad de la ciencia y la objetividad médica, manipulando la percepción pública con cada gesto y cada palabra cuidadosamente escogida, un cómplice silencioso, pero letal, en la farsa de Viviana, que ya había convencido a muchos incautos. ¿Sería el testimonio del doctor Solís el golpe definitivo que enterraría la verdad para siempre? ¿O aún quedaba una chispa de esperanza para la justicia inquebrantable de Leo? Leo Vargas presenta signos claros de trastorno de estrés postraumático severo, exacerbado por delirios y fantasías incontrolables que lo llevan a crear realidades alternativas, un mecanismo de defensa común en niños sometidos a eventos traumáticos intensos, explicó el doctor Solís, con un tono de voz calmado, convincente y didáctico, utilizando un complejo lenguaje técnico y jergas psicológicas para enmascarar la manipulación detrás de sus palabras y la crueldad inherente a su propósito, que era silenciar a una criatura inocente, un crimen contra la infancia que él revestía con su reciente habla, en el altar, que muchos interpretaron como una revelación divina, es en realidad un síntoma alarmante de esta condición, una manifestación aguda de su profundo desequilibrio emocional y su incapacidad para discernir entre lo real y lo imaginario, entre la verdad y la fantasía. No es raro que niños traumatizados atribuyan características negativas a figuras de autoridade ou a personas que percibem como amenazas a su círculo familiar más íntimo, como un mecanismo de defensa retorcido y perverso. Creemos firmemente que la señorita Torres, prometida de su padre, fue injustamente blanco de estos devaneos infantiles, que no deben ser tomados como evidencias concretas en un tribunal, sino más bien como gritos de socorro de una mente perturbada que necesita una intervención urgente y especializada, para su propio bien, para su propia recuperación mental, concluyó sellando el destino de Leo con palabras frías y calculadoras mientras los jurados parecían absorber cada una de sus ponderaciones con una seriedad alarmante y una credulidad que asustaba, cayendo ingenuamente. ¿Cómo podría un simple niño competir con la autoridad de un médico de renombre y su retórica científica, por más manipuladora que fuera, sin tener ninguna oportunidad de defensa? Sugirió con una gravedad forzada y un tono de voz que no admitía contestación o cuestionamiento, que la criatura necesitaba urgentemente un ambiente controlado y medicación intensiva para su propio bien, para su recuperación mental y para protegerlo de sí mismo, de sus propias fantasías y alucinaciones, que lo estaban consumiendo por dentro y que lo ponían en peligro, una propuesta macabra que buscaba anular la voz de Leo. Nicolás sintió la sangre hervir en sus venas, un torbellino de rabia ciega y desesperación helada dominándolo por completo, pues percibía la crueldad y la frialdad de la estrategia de Viviana y del médico, quienes buscaban invalidar completamente la voz de su hijo. Un golpe devastador contra la verdad inmaculada que Leo había revelado, una farsa cruel que buscaba engañar a todos. Están intentando robarle la voz a Leo nuevamente, silenciarlo para siempre, para que la verdad nunca sea revelada, para que la memoria de Clara sea borrada de la existencia, pensó, con una claridad lida que perforaba su alma, el pavor creciendo en su pecho a cada palabra del médico, un presentimiento sombrío de que todo estaba a punto de desmoronarse en un abismo sin retorno, sin escapatoria posible, sin la menor esperanza. La opinión pública, influenciada por la autoridad del doctor Solís y por el lenguaje técnico que él empleaba con tanta maestría, parecía inclinarse a favor de Viviana, y la falsa resolución, tan bien orquestada y elaborada por ella, comenzaba a consolidarse de forma aterradora, un teatro de horrores, una farsa cruel en pleno desarrollo que parecía no tener fin, aprisionando a todos en su telaraña de mentiras e ilusiones, y Nicolás se sentía impotente para romper esa prisión de apariencias y engaños. ¿Existía alguna forma de desbaratar este plan tan macabro y bien ejecutado, o la verdad de Leo estaba condenada a ser sepultada bajo un manto de mentiras para siempre?
La fiscalía, convencida por la astucia calculadora de Viviana y por el testimonio profesional del doctor Solís, que parecía irrefutable e inquebrantable, pareció aceptar la narrativa de Leo como una criatura perturbada, un caso lamentable de celos infantiles mal interpretados y magnificados por un padre en duelo que perdía el rumbo, un hombre manipulado por las fantasías de su hijo. Nicolás sintió la caída inminente, el peso abrumador de la injusticia amenazando con aplastarlo por completo, sus esperanzas desvaneciéndose como humo al viento, su voz embargada por el dolor y la frustración que lo consumían por dentro, robándole el aire y la capacidad de reaccionar, una angustia abrumadora que lo paralizaba. La imagen de su hijo, frágil y vulnerable, danzaba en su mente, aumentando su tormento y su sensación de fracaso total como padre y como hombre, una culpa que lo perseguiría sin piedad. Los jurados, algunos de ellos, mostraban miradas de profunda piedad hacia Viviana. Una compasión manipulada que hería a Nicolás más que cualquier acusación directa, mientras otros observaban al propio Nicolás con un escepticismo y una desconfianza palpable, juzgándolo como un padre irresponsable y un hombre manipulado, alguien que no sabía proteger a su propio hijo ni a sí mismo de las garras de una mujer astuta y sin escrúpulos, una depredadora social que había ganado el control de la situación, una farsa cruel que buscaba enganar a todos. Los flashes de las cámaras, antes dirigidos al glamoroso y poderoso magnate, ahora enfocaban exclusivamente a Viviana, quien exhibía una sonrisa de victoria disimulada, casi imperceptible, una celebración anticipada de su manipulación, un triunfo frío y calculador que ella saboreaba en silencio, la certeza de su victoria impregnando el aire, un veneno que alcanzaba a Nicolás directamente en el corazón, causándole un dolor indescriptible, una angustia abrumadora que lo consumía por cómo podría encontrar la fuerza para seguir luchando cuando todo parecía perdido y la verdad estaba a punto de ser silenciada para siempre sin la menor esperanza de justicia o redención. Su mirada gélida se cruzó fugazmente con la de Nicolás por un segundo eterno, transmitiéndole un mensaje claro e inquebrantable de que ella había vencido, de que la batalla estaba irremediablemente perdida para él y para Leo, una puñalada fría y precisa en su alma, que le causaba un dolor agudo y punzante. La mansión Vargas, su refugio de lujo y seguridad que antes representaba todo lo que él había construido, parecía ahora distante, su opulencia y confort vacíos de significado ante la inminente derrota y la amenaza inminente de perder a su hijo para las garras crueles y manipuladoras de Viviana, que ahora parecían más apretadas que nunca, un destino peor que la propia muerte, una agonía interminable. Sintió el peso abrumador de la soledad, la sensación avasalladora de que estaba librando una batalla perdida, un hombre solo contra un sistema que parecía inclinado a creer en la mentira más bien contada, en la farsa más elaborada y repugnante, sin importar la evidencia, sin importar la verdad. El aire en el tribunal, pesado y sofocante, hacía difícil respirar. Cada inspiración una lucha contra la opresión de aquel momento tan decisivo, tan crucial para su destino. Nicolás sentía su mundo desmoronarse por completo, la reputación, la fortuna, todo lo que había construido a lo largo de una vida entera parecía insignificante ante la fragilidad de su hijo, ante la verdad silenciada de Leo, que ahora corría el riesgo de ser enterrada para siempre bajo las mentiras ingeniosamente arquitectadas por Viviana. Apretó los puños con fuerza, su corazón clamando por una intervención divina, por un milagro que pudiera revertir aquel escenario desolador y sin esperanza, pues la desesperación lo consumía por entero, sin piedad, una angustia abrumadora que lo paralizaba. Algo estaba a punto de suceder, una revuelta inesperada o la derrota final y más dolorosa, que cambiaría todo para siempre. No sabía con certeza qué era, pero sentía que el destino estaba sellado de una forma que desafiaba cualquier lógica o razón, y él se sentía un mero peón en un juego mucho más grande y cruel, que parecía orquestado por fuerzas invisibles e implacables, listo para la caída más dolorosa de su vida. ¿Cómo se atrevería a enfrentar a su hijo si la verdad de éste no podía prevalecer, si la justicia no se hacía visible ante todos? Cuando llegó el turno de Nicolás de presentar su defensa, un silencio tenso y casi palpable se cernió sobre el tribunal, un silencio cargado de expectativa y de un cierto escepticismo que emanaba de los presentes,
pues la narrativa de Viviana se había consolidado de forma aparentemente inquebrantable, y pocos esperaban un cambio significativo en el curso de los acontecimientos, solo el desenlace obvio y predecible. Se acercó al púlpito, con Leo firmemente sostenido y seguro en sus brazos, el niño aferrado con fuerza a la antigua reliquia que siempre lo acompañaba, su refugio y consuelo en medio de la tormenta que los azotaba, un objeto de madera tallada que Pebra 3 parecía irradiar una luz propia en medio de la oscuridad y el desespero de aquella sala de tribunal, un faro de esperanza en medio de la tempestad que se abatía sobre ellos sin piedad. Los ojos de todos los presentes, antes divididos entre el escepticismo y la curiosidad, se volvieron ahora hacia el objeto, hacia el niño y hacia el magnate, confundidos por la escena esperando entender lo que aquello significaba, pues la situación parecía surreal e inusual para aquel ambiente formal y rígido del tribunal, un desafío a las expectativas de todos los presentes, algo que prometía cambiar el rumbo de la historia, pero de una forma que nadie lograba anticipar, una virada dramática, un giro inesperado. Un brillo tenue de esperanza surgía en medio de la desolación más profunda, una luz que comenzaba a disipar las sombras. ¿Sería esa caja la clave para desentrañar la intriga y cambiar el destino de Leo, para liberar a su hijo de su tormento? Esta es el asterisco por caja de música por de Leo, un regalo inestimable de su madre Clara, mi difunta esposa, comenzó Nicolás, su voz, antes embargada por el dolor y la frustración que lo consumían, ahora firme y cargada de una convicción inquebrantable que resonaba por todo el tribunal, atrayendo la atención de todos los presentes, forzándolos a escuchar y a reconsiderar lo que habían dado por sentado, desafiando la lógica de aquel momento. Ella no es solo un objeto antiguo y un refugio de memorias nostálgicas, sino un santuario de una vida entera, un guardián silencioso de un secreto sombrío y doloroso. Y dentro de ella, oculto por años en un compartimento secreto, está la verdad que Viviana Torres intentó silenciar con todas sus fuerzas, a toda costa, una verdad que ella quería enterrar para siempre en las profundidades del olvido, para que jamás fuera descubierta, para que la memoria de Clara fuera completamente borrada de la existencia, sin piedad ni escrúpulos. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla afilada, el foco de atención cambiando drásticamente, volteando el juego de forma inesperada, arrebatadora, llenando la sala con una expectativa casi insoportable, un presagio de revelaciones profundas que estaban a punto de sacudir los cimientos de aquella farsa, un silencio sepulcral cayendo sobre la multitud, que esperaba ansiosamente cada palabra, cada revelación, que pudiera revertir un destino ya trazado, en un solo instante, una virada dramática, que nadie, ni siquiera Viviana, pudo prever. ¿Cómo reaccionaría la villana ante la inminente exposición de sus crímenes, ante la verdad que ahora se revelaba sin piedad? Viviana, hasta ese momento exhibiendo una sonrisa confiada y una postura victoriosa que parecía inquebrantable, palideció súbitamente. Sus ojos se abrieron desorbitados de horror al ver el objeto en las manos de Nicolás, un vislumbre fugaz de pánico genuino que cruzó por su expresión antes perfecta, indicando sin lugar a dudas que ella sabía exactamente lo que aquella caja representaba, lo que guardaba celosamente en su interior, el secreto que ella pensaba que estaba a salvo y enterrado para siempre bajo un manto de silencio, de mentira. El lujo y la opulencia que la rodeaban y la definían parecían desvanecerse en aquel momento de terror puro, reemplazados por un miedo genuino y primitivo que la paralizaba, una vulnerabilidad que ya no podía disimular, ante todos los ojos que ahora se volvían hacia ella con una intensidad perturbadora y acusadora, sintiendo el peso abrumador de la culpa y de la exposición inminente, un castigo merecido por sus acciones. El aire parecía electrizado, el público, antes escéptico y complaciente con la narrativa de Viviana, ahora estaba completamente absorto en la virada inesperada de los acontecimientos, una mezcla de asombro y curiosidad dominando a todos, pues la tensión era casi insoportable, un suspense palpable que les cortaba la respiración a cada uno de los presentes, mientras la mirada gélida de Viviana se fijaba en el objeto como si pudiera destruirlo con la fuerza de su odio y su desesperación, pero ya era demasiado tarde para eso, ya no había escapatoria posible, su destino estaba sellado. ¿Era este el principio del fin para la implacable Viviana, o aún tenía un as bajo la manga para desbaratar los planes de Nicolás? Nicolás, con las manos temblorosas por la emoción, pero la voz firme y cargada de una urgencia palpable que resonaba por toda la sala, abrió el objeto delicadamente ante todos los presentes, revelando el compartimento secreto y, dentro de él, el diario amarillento de Clara,
un tesoro olvidado que un Tetovais que tenía y guardaba celosamente la llave para la verdad, una cápsula del tiempo llena de dolor y revelaciones que cambiarían todo para siempre. Empezó a leer en voz alta, las palabras de su difunta esposa resonando en la sala del tribunal, revelando una trama de envidia, traición y maldad que conmocionó a todos los presentes hasta lo más profundo de su ser, derribando la fachada de Viviana de forma brutal, implacable e irreversible, exponiendo su verdadera naturaleza, su alma podrida, que se había escondido por años bajo una máscara de perfección, una ilusión que se desvanecía en mil pedazos ante los ojos incrédulos de todos, sin cada sílaba proferida por Nicolás era un martillazo en la fortaleza de mentiras de Viviana, que se desmoronaba progresivamente, exponiendo la podredumbre que se ocultaba detrás de una imagen de santidad y pureza, una farsa que se disolvía en el aire como humo, revelando la criatura vil y despiadada que Viviana realmente era, y que el público comenzaba a reconocer con horror, con repulsión, con indignación. El silencio en la sala era casi ensordecedor, roto solo por la voz resonante de Nicolás, que se convertía en un heraldo de la justicia, un vengador de la verdad, un salvador de una historia que estaba a punto de ser reescrita ante los ojos de todos los presentes, quienes ahora lo veían con nuevos ojos, con una nueva comprensión de los hechos, y sentían la tensión crecer aún más a cada palabra dicha, a cada revelación, a cada verdad que salía a la luz. ¿Podría Viviana encontrar alguna forma de escapar a esta evidencia tan contundente y devastadora, tan irrefutable y aplastante? Mi hermana gemela Viviana reapareció en mi vida con una obsesión enfermiza por la fortuna de los Vargas y, lo más terrible de todo, por Leo, mi amado hijo. Ella quiere casarse con Nicolás y silenciar a mi hijo para siempre, quitándolo de en medio para poder apoderarse de todo lo que no le pertenece por derecho. Temo por mi vida, por mi sanidad mental y por el futuro de mi hijo. Esas fueron las palabras de Clara, leídas por Nicolás con una emoción que le oprimía la garganta, pintando un cuadro sombrío y devastador de las verdaderas intenciones de Viviana, quien ahora se retorcía en su silla, su expresión de víctima desmoronándose por completo, revelando la furia y el desespero que la consumían sin más disfraces ni máscaras, mostrando su faz más vil y repugnante, su alma podrida, su esencia maligna. El murmullo del público se transformó en un burbujeo de asombro, incredulidad y ultraje, a medida que la magnitud de la manipulación y la crueldad de Viviana era expuesta con cada palabra do diário de Clara, confirmando los peores temores de todos de forma brutal e implacable, sin piedad ni escrúpulos. La atmósfera se volvió densa con la indignación generalizada, y los ojos del público se fijaron en Viviana con una mezcla de horror y repulsión, un juicio silencioso que era más devastador que cualquier sentencia proferida hasta entonces, un peso insoportable que la aplastaba a cada mirada de desaprobación y condena moral, un castigo merecido por sus acciones. ¿Qué otras verdades impactantes aguardaban ser reveladas en esta historia de traición y avaricia sin límites, en esta trama de maldad pura y sin piedad? Marcelo, el abogado de Nicolás, entonces se adelantó con una carpeta en sus manos, presentando el extracto bancario irrefutable, el recibo de una cuenta offshore a nombre de Viviana, con un depósito sospechoso realizado exactamente un mes antes de la trágica e inexplicable muerte de Clara, una transacción misteriosa que sellaba el destino de Viviana de forma irrefutable, una prueba fría y concreta de su crimen atroz, un acto de maldad pura. La frialdad de la prueba documental, unida a la confesión póstuma de Clara a través de su diario, era devastadora, un golpe final y letal a la farsa de Viviana, quien ahora estaba completamente expuesta, sin más lugares a donde correr, sin más mentiras que contar, su imagen deshecha en mil fragmentos irreconocibles, su alma desnuda y expuesta. Todos los ojos, antes confusos y divididos, ahora se fijaban en ella con una mezcla de repulsión y condena, un veredicto silencioso pero poderoso, que la golpeaba de lleno, sin piedad, un castigo merecido por sus acciones. Ella sentía el peso de las miradas acusadoras, la imposibilidad de escapar de aquella prisión de verdades que ella misma había creado con tanta astucia, un infierno particular que se abría bajo sus pies y la engullía, sin esperanza de salvación o redención.
Este depósito, Excelencia y señores del jurado, fue el pago para un servicio ejecutado poco antes de la muerte. Declara un acto criminal premeditado, declaró Marcelo, la voz grave, inquebrantable y cargada de una autoridad que resonaba por toda la sala, señalando directamente a Viviana, quien ahora estaba en pánico absoluto, su cuerpo temblando incontrolablemente por el miedo y la furia. La villana intentó gritar desesperadamente: «¡Mentiras! ¡Todo mentira! Es una conspiración en mi contra», pero su voz falló, su fuerza se desvaneciendo por completo, su imagen de